Buenas noches a todos, bienvenidos a la junta de esta noche. Nos da gusto ver a todos. Vamos a empezar como siempre lo hacemos, sin las introducciones. Primeramente las actuarias de derecho a izquierda. Buenas noches, yo soy Christian Smith, actuaria de la junta, bienvenida. Buenas noches, Marisa Eason, subactuaria de la junta. Buenas noches, bienvenidos. Soy Yvette Townsend Ingram, sirvo al comisionado en general. Buenas noches, soy la comisionada del condado de Mecklenburg, Elaine Powell, represento el distrito 1. Buenas noches, yo soy Judge Dunlap, elegido por la gente del distrito 3. Buenas noches, yo soy Lee Altman, comisionada en general. Bienvenidos a todos los invitados. Buenas noches, bienvenidos, soy Mark Terrell, elegido por la gente del distrito 4. También tengo el honor de servir como presidente. Buenas noches, bienvenidos, soy Arthur Griffin, sirvo como su comisionado en general. ¿Están listos para mí? Disculpen. Aquí estaba viendo a todo el auditorio. Primero quiero agradecerles por estar aquí esta noche. Yo soy Vilma de Leek. Represento el distrito más poderoso del condado, Distrito 2. Si viven en el Distrito 2, bienvenidos. Nos da gusto que estén aquí esta noche. Buenas noches, Laura Meyer. Represento el Distrito 5. Buenas noches, soy Susan Rodríguez McDowell, elegida por la gente del Distrito 6. Buenas noches, Dina Diorio, gerente del condado. Buenas noches, Darren Wade, abogado del condado. Ahora, la invocación esta noche se va a guiar por la vicepresidenta Altman y también nos va a guiar en el juramento a la bandera. Señora vicepresidenta, gracias, señor presidente. Esto se escribió por John Saxon, el más santo, conocido por muchos nombres, y más allá de todos los nombres, pedimos tus bendiciones sobre la gente que ha sido llamada a servir a la comunidad en la cual vivimos, trabajamos y jugamos. Ayudas no pedir primero cómo arreglamos esto, sino qué necesitamos aprender y a quién debemos escuchar. Permanecemos conscientes de que todos son nuestros hermanos y que a través de las edades los profetas han llamado a los líderes de la gente de respetar y proteger a los menos entre nosotros, nuestros niños, las personas mayores, los pobres, los que tienen hambre, los que no tienen hogar, los que están enfermos de cuerpo, mente y alma, o el espíritu, los extraños, los inmigrantes entre nosotros, los que viven marginados, los que están solos y los que han sido olvidados. Danos la sabiduría y el valor para saber y hacer lo que es propio y correcto y bueno. Hablemos abiertamente cuando es tiempo de hablar y escuchemos pacientemente y receptivamente cuando es tiempo para escuchar. Que siempre seamos guiados por el espíritu de la comunidad, por el espíritu de justicia y por el espíritu de amor. Esto lo oramos en el nombre de todo lo que mantenemos sagrado y santo, lo que es correcto, propio y justo, que así sea. Amén. Ahora el juramento a la bandera. Yo doy juramento a la bandera de los Estados Unidos de América y a la República que ésta sostiene una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Gracias. Ahora el presidente va a dar entonces el mazo al vicepresidente a guiarnos a través de los premios y reconocimientos y el momento público de arte. Señora vicepresidente, gracias de nuevo. Ahora quiero entonces que la comisionada Meyer va a presentar la proclamación en cuanto al mes de reingreso. Gracias, señora vicepresidenta. ¿Hay alguien aquí? No nos dieron un nombre. Bien, estoy muy honrada para leer esto. Es una causa muy cerca de mi corazón y de lo que ha hecho el condado de Mecklenburg para los que están saliendo del encarcelamiento. Entonces, me siento tan orgulloso de leer esto, considerando que el tercer condado de reingreso en el 2030, un programa enfocado en asegurar que cada persona liberada de la prisión tenga éxito en la reintegrarse a la sociedad, y considerando que el condado de Mecklenburg estableció servicios de ingreso en el 2013 para recibir a aquellos que regresan al condado luego de ser liberados de prisión, y considerando que el condado de Mecklenburg recibe aproximadamente 1,200 residentes
que regresan del encarcelamiento estatal y federal anualmente, y aproximadamente 11,000 personas en el condado de Mecklenburg están bajo supervisión correccional en un momento dado, y considerando que las personas anteriormente encarceladas tienen 10 veces más probabilidades de experimentar la falta de vivienda que aquellos que no han sido encarcelados, y las tasas más altas son las de aquellos encarcelados más de una vez, aquellos recientemente liberados, aquellos de color y mujeres, y considerando que la tasa de desempleo entre las personas anteriormente encarceladas es 27% más alta que la tasa de desempleo de los Estados Unidos en cualquier momento y 5 veces más alta que la tasa de población general de Estados Unidos, considerando que entre el 30 y 40% padece enfermedades crónicas, hasta el 20% padece enfermedades mentales graves y el 50% probablemente padece trastornos por consumo de sustancias, considerando que toda persona que sale de prisión debe tener vivienda, empleo y atención médica, y no debe ser excluida injustamente de la vivienda, el empleo, las licencias ocupacionales ni los beneficios públicos, considerando que al centrarnos en la prevención, la reinserción y el apoyo social, podemos garantizar que el condado de Mecklenburg apoye y ofrezca segundas oportunidades para todas las personas. Por tanto, se resuelve que la Junta de Comisionados del condado de Mecklenburg se une al estado de Carolina del Norte y por la presente proclama abril de 25 como el mes del ingreso en el condado de Mecklenburg y insta a todos los ciudadanos a sumarse para apoyar a las personas y familias con antecedentes penales y quienes trabajan para garantizar su reinserción en la comunidad. Este día 15 de abril 2025, Mark D. Jarrell, presidente de la Junta de Comisionados del condado de Mecklenburg. Así se promueve, así se secunda. Muy bien. ¿Hay alguien que quería venir a recibir la proclamación, a hacer algún comentario y podemos votar entonces? Buenas noches, buenas noches. Yo soy Latasha Young, soy la agente de programa del condado de Mecklenburg de servicios de ingreso y me siento honrada para pararme entre ustedes hoy durante este mes de ingreso, un momento reconocido las travesías y retos y triunfos de los individuos que regresan al condado de Mecklenburg después de haber estado encarcelados en favor del condado de Mecklenburg, servicios de reingreso y el concilio de reingreso. Gracias por reconocer el mes de abril como mes de reingreso en el condado de Mecklenburg. Me gustaría reconocer la dedicación y ardua labor de los individuos que proveen servicios a nuestros ciudadanos que reingresan. Si está presente en el auditorio, por favor, póngase en pie. Ustedes, aplauso. Ustedes son el puente entre el encarcelamiento y la oportunidad. Su trabajo cambia las vidas y fortalece nuestra comunidad cada día. Cuando nosotros investimos en regreso, en algo más seguro, más unidad como comunidad, nosotros vamos a continuar edificando un futuro donde la justicia involucrada en los individuos tienen la oportunidad de empezar de nuevo y tener éxito en el condado de Mecklenburg. Muchas gracias. Gracias. ¿Puede esperar un momento para ver si algunos de los colegas quiere decir algo? Del lado derecho, izquierda, presidente Jarrell. Gracias, Latasha, gracias por su trabajo. Y una de las cosas de lo que me siento muy orgulloso es la manera que el condado de Mecklenburg está enfocado en este espacio. Creo que es un campo donde hemos estado guiando, es un área que se necesita y ustedes están haciendo el trabajo pesado y agradecemos y estamos agradecidos, muy orgullosos de presentar esta proclamación esta noche. Gracias. Muy bien, comisionada Leak. Y yo nada más quiero hablar tras nuestro presidente porque hemos hecho esto antes. No estamos empezando esto como algo nuevo esta noche. Hemos estado haciendo esto como comisionados del condado, en el condado para apoyar, porque apoyamos al alguacil y sus esfuerzos en esta comunidad. Y recuerdo la proclamación que tuvimos hace tiempo, esto no es nada nuevo.
No quiero que el público en general crea que estamos haciendo esto por primera vez. Asegurémonos para seguir haciéndolo para el mes. Mi pregunta es, ¿qué vamos a hacer por un mes entero para apoyar el proceso? Gracias, señora presidenta. Gracias, comisionada Leak. ¿Alguien más? Vamos a votar y después venga a aceptar la proclamación. Todos los que están en favor, levanten su mano derecha. Es unánime. Muchas gracias. Por favor, baje. Regrese el año que viene. Gracias por su labor. Bonito su discurso. Gracias. Me encantan sus uñas. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Ahora quiero dar la palabra al presidente Jarrett para leer la proclamación para este mes de el condado. Es un honor, el mes nacional del gobierno del condado. En mis años estaba en la Junta de la Comisión, Dunlap nos recordaba que la mayor parte de la gente no reconoce cómo el condado impacta sus vidas y todo el trabajo que se está haciendo por las personas que trabajan para los condados, no solamente en el condado de Mecklenburg, sino a través de la nación. Es un honor leer esto esta noche. Esta proclamación de la siguiente manera. Considerando que los 3.069 condados de la nación que sirven a más de 330 millones de estadounidenses proporcionan servicios esenciales para crear comunidades saludables, seguras y vibrantes. Y considerando que los condados cumplen una amplia gama de responsabilidades y prestan servicios que afectan a casi todos los aspectos de la vida de nuestros residentes. Y considerando que los condados como socios intergubernamentales promulgan programas locales, estatales y federales para abordar las necesidades de todos los residentes. Y considerando que el condado de Mecklenburg y todos los condados se enorgullecen de nuestra responsabilidad de proteger y mejorar la salud, el bienestar y la seguridad de nuestros residentes de formas eficientes y rentables. Y considerando que cada año, desde 1991, la Asociación Nacional de Condados ha alentado a los condados de todo el país a aumentar la conciencia de las responsabilidades, los programas y los servicios del condado. Y considerando que el condado de Mecklenburg juega un papel vital en la vida diaria de su más de 1 millón de residentes, al brindar servicios esenciales como salud pública, educación y alfabetización, protección ambiental, servicios sociales y desarrollo económico. Considerando que reconocer la importancia del condado de Mecklenburg y sus dedicados empleados promueve una mayor participación cívica, apoya la colaboración intergubernamental y destaca el papel esencial que desempeñan los condados en el fortalecimiento de las comunidades y la mejora de la calidad de vida. Por tanto, se resuelve que la Junta de Comisionados del Condado de Mecklenburg proclama abril de 2025 como el mes nacional del gobierno del condado y alienta a todos los funcionarios, empleados y residentes del condado a unirse a esta celebración especial. Este 15 de abril de 2025, firmado Mark D. Jarrell, presidente de la Junta de Comisionados del Condado de Mecklenburg. Se promueve, se secunda, se ha promovido y secundado. ¿Hay alguien en contra? Comisionada Dunlap, no en contra, señora presidenta, pero nada más quiero sugerir que en favor del condado de Mecklenburg que enviemos una copia de la resolución a la Asociación Nacional de Condados. Muy excelente su sugerencia. ¿Alguien más quiere decir algo? Comisionada Townsend Ingram, como la comisionada más nueva, nada más quiero darle las gracias a todos aquí. Agradezco a los ciudadanos que me han elegido para ser parte de este gran equipo, pero puedo decir enfáticamente, sin lugar a dudas, esto fue el mejor personal, más inteligente, personal más útil, con el cual he tenido el privilegio de tener parte y he tenido muchos empleos. Quiero agradecerles a todos
por su profesionalismo y todo su conocimiento, su disposición a compartir ese conocimiento. Estoy muy agradecida y ustedes no se le paga mucho, pero estos en realidad son siervos y líderes. Quiero agradecerle a todos y los aprecio cada uno. Gracias, comisionado Townsend Ingram. ¿Alguien más quiere decir algo, comisionado Griffin? Es nada más un comentario. Quiero educar a personas. Hay ¿cuántos? 3,069 condados en América. El condado de Mecklenburg era el número 60 como de fortuna. Somos el condado número 41 en tamaño. El condado 41 en el condado, en el país. Quiero añadir a esto en lo que tiene que ver con la gente que trabaja para el condado. No lo podemos hacer sin ustedes. Tenemos el mejor personal en el país, en la cantidad de comisionados del condado. ¿Cuántos tenemos ahora? Tenemos el mejor personal. La gente trabaja arduamente y resolvemos problemas que nosotros no podemos resolver, que estamos en medio de asuntos que están pasando. Y nuestra gerente, quien es la jovencita aquí con el cabello muy hermoso allá, nos ha servido muy bien. No podemos agradecerle tanto porque no podemos pagarle por el tiempo que usted dedicó a esto, Nina. La gente no cuenta el tiempo que usted está en la comunidad tratando de asegurarse que todo esté bien en el condado de Mecklenburg. Entonces a usted y a esta gran comunidad y a la nueva persona que va a ocupar su puesto. Tu calzado es pesado, yo no sé qué talla usas, pero cuando se pongan los suyos va a tener que ponerse un par doble. Queremos agradecer a esta junta por elegir y escoger a la persona a quien escogimos como nuestro gerente, que va a tomar su lugar, y es difícil de rellenar ese asiento. No es que eres gorda. Quiero agradecerte todo lo que has hecho y lo que sigues haciendo, porque eres una mujer joven. No vas a ir a la casa a sentarte. Queremos estar involucrados en esta comunidad para que nos ayudes a estar seguros de que el camino que has abierto, que sigamos progresando. 9, no uno de nosotros, 9 de nosotros trabajamos arduamente, y a nuestro presidente no pudimos haber elegido una mejor persona. La gente lo eligen para el distrito 4, pero 9 u 8 de nosotros lo escogimos para que sea el presidente de esta junta. No ha estado en la cárcel, no ha maltratado a su mujer, no ha cacheteado a nadie, no se ha alejado. Es un caballero de primera categoría. Quería decir eso. Muchas gracias por ser la clase de persona que tú eres, joven. Gracias. Que Dios te bendiga. Gracias, comisionada Leak. ¿Algún otro comentario de los comisionados? Muy bien. Voy a decir que si están aquí en el auditorio, están mirando en la televisión, ya están prestando atención a lo que es el gobierno del condado. Entonces, gracias por lo que ustedes saben que tenemos que ayudar al resto de la comunidad a entender es que tanto trabajo tan importante se efectúa a nivel local, 2.5 billones de dólares de presupuesto, y hacemos una política muy importante que afecta la calidad de su vida. Aunque todos estamos enfocados en lo que pasa a nivel estatal y nacional, y que es muy importante, también es importante lo que pasa a nivel del condado, para el bienestar de todos y para el alto rendimiento de la democracia. Gracias por estar aquí en el auditorio, en la televisión. Ayúdenos a promover la buena palabra. Se ha promovido ese condado. Todos en favor, digan que sí. Es unánime. Ahora doy la palabra a la comisionada Rodríguez McDowell para el arte pública. Gracias. Gracias. Qué lindo tener tanta gente aquí para presenciar este momento de arte público. Nuestra colección de arte público promueve nuestro patrimonio cultural, promueve el turismo
y agrega la calidez y la dignidad de nuestros espacios públicos. Esta colección está financiada por el 1% por arte, una ordenanza. El Consejo de Artes y Ciencias trabajó con nuestro Departamento de Información Geoespacial para ponerlo todo en mapas, cartografía. Esta herramienta que tenemos aquí, lo vemos, permiten que los residentes pueden explorar 203 obras de arte aquí. Esto está en el sitio web de ASC, artesyciencias.org, / arte público. Aquí está todo el arte público. Lo azul son propiedad del condado de Mecklenburg, los puntos azules. Y uno puede hacer clic en cualquier punto y ahí está toda la información, el título, el nombre, el tipo de arte, el dueño, están ahí para cada obra de arte. Entonces, aquí hay un ejemplo que está en la biblioteca de la región norte del condado. Aquí hay otra. También uno puede simplemente entrar una dirección en la barra de búsqueda y ahí automáticamente dentro de un radio de de una milla, uno puede ver todo el arte público que está disponible para los residentes. Nos gustaría agradecer al señor Wade y Scott Black por su trabajo excelente geoespacial. Ahora ustedes tienen las herramientas en la casa o en su dispositivo para ver todo esto. Y ahora el mazo se lo voy a devolver al presidente. Vamos a ir a la próxima parte de la agenda, que es comparecencia pública. Ahora, yo tengo que decir algo, es largo. Por favor, pongan atención, porque hay instrucciones para esto. La comparecencia pública es la parte de la reunión donde miembros del público, a ellos se les da la oportunidad de hablar sobre asuntos que no están en la agenda. Los que hablan pueden abordar cualquier asunto que recae bajo la jurisdicción de los comisionados, excepto de los siguientes. Un asunto que ya está en la orden del día de hoy, la agenda de hoy, la candidatura de cualquier persona, incluso la candidatura de la persona que está del orador, una solicitud de que se financie un programa o una actividad, sea del presupuesto actual o de un presupuesto futuro. Este tipo de solicitud se hace durante una comparecencia pública presupuestaria. El límite es 3 minutos, a menos que haya 4 o más oradores que quieren abordar el mismo tema. En ese tiempo, toda la gente que quiere hablar sobre el mismo asunto se considerarán un grupo y se les dará un total de 10 minutos. Y nosotros nos reservamos el derecho para ajustar las reglas según sea necesario para la conducta eficiente y efectiva de la reunión. Ahora, nosotros, los miembros de la Junta, no vamos a interactuar con los que hablan. Vamos a escuchar los comentarios y según proceda habrá seguimiento de miembros de la Junta o de su personal de apoyo. Cualquier cualquier objetos que quieran distribuir se los pueden entregar a la actuaria y serán distribuidos posteriormente. También estamos en línea watch.mecnc.gov. B corta. Ahora vamos a
no vamos a ir en orden porque hay varias personas inscritas para el mismo tema. Los que se inscribieron para el mismo tema, ustedes tendrán 10 minutos total para abordar el mismo tema. Lo que vamos a hacer es los que quieren hablar del el lugar de capacitación. Vengan a este micrófono, ustedes se pueden organizar, van a ver el reloj y ustedes van a poder dividirse el tiempo. La otra gente que va a hablar, voy a pedir que ustedes vengan al micrófono a mano derecha de donde estoy yo. Yo los voy a llamar a ustedes primero y la primera persona será Diana Pollard. Antes de hablar, señora Pollard, estas son las personas que van a hablar del centro de capacitación. Javier Torres de Hanón, Kaya Allen, Sophie Summer, Rafaela Vaca, Mina, Ezispe, Peri Salman y B. López. Todos ellos deberían estar a mano izquierda de donde estoy yo. Y bienvenida, señora Pollard. Bienvenidos, miembros estimados de la Junta. Soy Diana Pollard y es una honra para mí. Yo soy representando a la Asociación Nacional de Corredores de Propiedad Hispanos. Y aquí represento a estas personas aquí. Estamos aquí no solamente como corredores de corredores de bienes raíces, pero estamos comprometidos con la salud económica y el futuro del condado. Esta noche, aquí está nuestro informe del año 2024. Y estamos hablando de hogares hispanos. Pero nuestro tema principal de el acceso a vivienda no es solamente importante para nosotros, sino para toda la gente. Aunque los precios están muy altos y las tasas están altas, pero las familias hispanas están potenciando el crecimiento. En 2024, 238,000 hispanos compraron sus viviendas, más que cualquier otro grupo demográfico. 35% de la ganancia nacional. Para mí, como latina y presidenta de la sede de Charlotte, esto es un testimonio de la resiliencia del sueño americano. Ahora, hay un reto que es la condición económica actual. Y por favor, que gracias por abordar este problema. Y ustedes han recibido un premio en este sentido. Y ustedes han tomado un paso hacia adelante, como unos 7 condados que han participado. Ustedes están en un proceso de 12 semanas para desarrollar todo un proyecto que va desde concientización pública hasta financiamiento. Y nosotros queremos hacer nuestra parte en apoyar. Al seguir adelante, pedimos que ustedes le den prioridad a 2 cosas. Número 1, capacitación para dueños de hogares y tratar de llegar a otros estratos económicos. Gracias.
Diana, si tiene un discurso escrito, por favor, que nos lo entregue y para que lo podamos leer después. Ahora, Elise Redman y Anjanette Austin van a venir después, pero grupo del Centro de Capacitación. En primer lugar, yo me inscribí como individuo. No sé por qué estoy con otra gente. Soy Javier, yo pago impuestos, yo soy abogado y estoy aquí para lo que se llama el Centro de Capacitación de Seguridad Pública. Se ha llamado diferentes cosas, Cop City y muchas otras cosas. El número de nombres refleja el asunto, porque ahora nos quedan 10 minutos. La falta de transparencia. CPCC está tratando de construir con $116 millones de fondos de los constituyentes una academia en el campus Levine para policías militarizado. Quieren sacar 30 acres de árboles y hábitats naturales de muchos animales para tener una serie de instalaciones y muchas otras instalaciones militares al lado del campus Levine. Y también al lado hay una escuela secundaria. Pero yo quiero hablar de dinero, porque CPCC le está dando, porque el condado está dando CPCC tiene $116 millones de nuestro, pero yo veo en el presupuesto solamente 75 millones. No encuentro dónde están los otros $41 millones. Le pregunté a comisionado Meyer que me ayudara y dijo año fiscal 2024 y no encontré los $41 millones, pero vi una referencia a $60 millones que se aprobaron en el año fiscal 2023. Después vi año fiscal 22, pero no están allí. Busqué en el 2023 y vi que $60 millones allí están ahí. Hay referencia, pero no hay más información. Este proyecto se va a empezar a construir en 2023. No ocurrió, es 2025. Lo que ha ocurrido es que hay una tala rasa de estos terrenos y todavía no hay información sobre qué se trata este proyecto. Le he preguntado a la comisionada Meyer. Me dicen que hay informes, hay planes, hay diseño. ¿Dónde están? No los encontramos en el internet. Nos echan de reuniones. Cuando vamos a reuniones de CPCC, nos dicen que son ni siquiera podemos ir y el condado nos está dando 10 minutos para hablar como grupo. Me parece que este proyecto va a seguir bajo una falta de transparencia. El público quiere respuestas. En vez de esto, lo único que tenemos es, bueno, se aprobó el dinero, pero ¿dónde está el dinero? Solamente puedo encontrar 75 millones de esos $16 millones que supuestamente los contribuyentes del condado. Yo soy un abogado. Voy a terminar con una petición a un recurso, a un amparo. Les pido que hagan una auditoría a CPCC. Todas estas cosas que acabo de mencionar, la evaluación, el diseño, el plan, el presupuesto, los programas, todo. ¿Dónde está? Porque este condado no ha hecho más preguntas cuando quiere dar $160 millones o 135, 175. Yo ya no sé. No solamente estoy pidiendo una auditoría, estoy pidiendo una forma de que todos ustedes guarden ese dinero e impidan la construcción de que continúe hasta que tengan las respuestas. A mí se me dijo que la comisionada Meyer que ahora que el dinero se ha dado, el dinero está allí, se designó, tiene que continuar, pero he visto estos comisionados hacer tantas preguntas para a los lugares de desamparados, al distrito escolar y otros programas del condado, pidiéndoles, exigiéndoles la contabilidad. Les pido, esa es mi petición, que hagan lo mismo, que donde ustedes indagan para los desamparados, programas para servicios sociales, una instalación de capacitación. No les quiero molestar de los artículos de la policía porque otra gente lo va a decir. Gracias. Ahora, yo soy Sankey Summers, soy un estudiante en un SC. El 30 de abril de 2019, Tristan Jarrell disparó en el campo y mató a 2 estudiantes. Yo no estaba estudiante en ese entonces no tengo ninguna comunicación para el compartimiento del alma mater, pero lo que se estaba viviendo en la prisión a la par de mi escuela secundaria, a la par de mi secundaria en Raleigh, es la prisión central.
La razón por la cual les digo esto es porque tengo la experiencia única de tratar de empujar el miedo a una instalación llena de armas de fuego. Solamente puedo dar a que la persona equivocada no tome manos de eso y experimentar que la experiencia del Centro Piedmont Community College quiere obligar a los estudiantes. Están utilizando este dinero de contribuyentes de la renta para una capacitación en su campo escolar. Han compartido los partos y a los estudiantes. Yo recuerdo que vi las atalayas de los guardias para que me dejaran en la escuela y sentir que mi corazón en contra de mis riñones. Es una experiencia que puedo decir sin lugar a dudas impactó negativamente mi capacidad de apreciar que todas estas armas estaban cerca de mis aulas, precálculos o historia del mundo. Nuestros hermanos esperan que alguien iba a pasar y cómo podíamos terminar como daños secundarios al construir esta instalación que la gente quiere aprender CPCC en la misma situación, aunque puedo entender que los primeros auxilios sean los primeros de derrochar lo que es el bosque. No es la manera de hacer esto. Poner armas más cerca del campo escolar no es lo que más nos conviene, especialmente acercando al 6º aniversario de Alice Barrio y a Riley Howell. Yo sé que la perspectiva de esto es una amenaza, pero quiero recordarles, Terrell fue un estudiante de CPCC antes de que se trasladó a UNSC. Le estoy rogando, por favor, no hagan esto más fácil para el próximo, que los que siguen. Yo estoy preocupada como reciente para que dejen dar los fondos para la capacitación de CPCC, el campo de Levine, porque han cometido 116 millones a este. No hay ninguna prueba evidente que va a dar un beneficio a la comunidad. Mientras tanto, el presupuesto y la encuesta indica que los residentes abrumadoramente apoyan los fondos para el acceso de viviendas asequibles, conductual, programas de salud, servicios para mayores y también el campo rural. Estas necesidades solamente recibieron 36,2 millones, menos de un tercero que se designó a la instalación de capacitación. La seguridad entonces fue lo más prioridades más bajas en la encuesta. Con estos fondos el mensaje es que ustedes quieren mantener y para impedir el encarcelamiento. El gobierno federal está clausurando esto, mientras que el dinero está aumentando vigilancia y la militarización de la policía. El mes pasado, 500,000, una subvención a los vecindarios para sensores, abogacía y servicios de salud se terminó. 500,000 es una cantidad mísera en vez de 116 millones de dólares. Espero que redirijan esos fondos que el gobierno federal nos ha quitado a estos constituyentes que están muriendo prematuramente por la contaminación de la tierra, agua y aire, que llevan a cabo. Esto es una evaluación del medio ambiente para que hagan una evaluación que ya se ha llevado a cabo y no hay materiales tóxicos en el bosque, porque obviamente es un bosque. Exigimos una evaluación comprensiva y toda abarcadora, porque no hay estos con críticos para servir como para controlar y la calidad y también para lo que son la flora y la fauna. Necesitamos estos flores intactos para el aire limpio y agua y necesitamos para proveer recursos a la comunidad. No continuar esta práctica de poner más policía en las calles para servir los beneficios de las corporaciones. La evaluación. Gracias. Hola, Junta de Comisionados. Yo soy Perry Salma. Estas son las 14 características de fascismo. Para el Dr. Lawrence Smith estudió mucho de los regímenes fascistas y uno de estos fue la obsesión con el delito y el castigo. Bajo los regímenes fascistas se le da poder sin límite a la policía. La gente está dispuesta a pasar por alto el abuso y pasar por alto las libertades civiles por el patriotismo y las fuerzas nacionales de policía sin poder sin limitado en las naciones fascistas. Yo estoy en contra de la capacitación, el centro de capacitación. No quiero tener miedo de la policía. Yo sé que están ahí para protegernos, para nuestra seguridad, no para el gobierno y la seguridad de la corporación. Y quiero saber que nuestro condado se preocupa de su gente y por los problemas sociales y no para las corporaciones o tipo militar. Esto no va a resolver ningún problema, los problemas que va a resolver. Y también estoy en contra
de cualquier vínculo que el departamento policial tenga con Israel. Israel ha cometido delitos de guerra y genocidio en contra de los palestinos en vista de que la falta de contabilidad o rendimiento de cuentas. Y esto es algo equivocado porque es algo religioso, de la superioridad religiosa. Y disculpen los delitos de guerra y genocidio. Gracias a todos por sus comentarios. Gracias. Ok, ahora demos la palabra a Elise Redmond y a Jeanette Austin. Tienen 3 minutos cada uno de ustedes. Con su permiso, queremos compartir las fotos aquí para que puedan ver para qué estamos aquí. Muchas gracias por tenerme aquí esta noche. Esto es en realidad un honor. En realidad un honor. Sí, acerque más al micrófono. Gracias. ¿Me escucha? Tal vez soy la primera abogada que ustedes conocen que odia hablar en público. Yo soy Elise Redmond. Hoy es mi cumpleaños. No puedo pensar en estar en ningún otro lugar mejor o algo más significativo para mi cumpleaños que estar aquí ante ustedes hablando sobre Keith Austin, Mateo López y todos los demás personas que se ahogaron en Lake Norman, la seguridad en Lake Norman y cómo nosotros como colaborativo, como comunidad podemos cambiar una narración trágica conjuntamente. Entre más tiempo pasa, me pongo a pensar en cuanto a propósito, ¿qué es lo que debo de hacer? Hacer mi vida algo que valga la pena vivir. Como historial, soy oriunda aquí de Charlotte. También he estado aquí en Carolina del Norte ejerciendo el derecho y 20 años como residente en Lake Norman. Además, estuve en la junta inaugural de la Casa Ronald McDonald en Charlotte, 6 años en tenor y fue la primera presidenta de esa organización. He creado 2 organizaciones sin fines de lucro y empezó en la edad de 14 como voluntaria en lo que era Charlotte Memorial Hospital. Creo que es mi obligación en esta vida, de ayudar a otros en el condado de Mecklenburg y la comunidad. El condado de Mecklenburg es mi hogar. Veo la hora, voy a tratar de terminar rápido. Octubre 2022, Mateo López, un jovencito que murió allí toda mi familia vio que se sintieron incapacitados. Un joven fue uno de 9 en el lago Norman ese año. Después de horas de búsqueda, el equipo de rescate encontró a Mateo 40 pies debajo del agua en mi yarda trasero. Mi hijo Kate, que tenía 13, me dio la vuelta y me dijo como que ni siquiera pasó. Eso fue después de que todo el personal de rescate se había ido. Esa observación de la boca de un niño, de mi hijo, me sorprendió. Sí importa. Mateo se ahogó ante nosotros. Su vida importaba como si fuera mi propio hijo, uno de los suyos. El hombre que trató de rescatarlo, Keith Austin, era un atleta de South Meck High School, una de las víctimas trágicas. Tenemos la comisión de Lake Norman que necesita ser mejor. Tiene que colaborar, tiene que tener comunidad y tiene que educar a la comunidad. Necesitamos su ayuda con su nombramiento de la comisión y necesitamos su ayuda para proveer ayuda para Lake Norman y las tragedias a las cuales nos encaramos. Gracias. Gracias. Señorita Austin, ¿tuvo algún comentario? ¿Tenía el comentario? No. Gracias. Paren a esta ciudad de policías. Paren a esta ciudad de policía. Paren a esta ciudad de policía. Paren a esta ciudad. 160 millones de dólares contribuyentes de la renta para proyectos estúpidos. Que les dé vergüenza. Que les dé vergüenza. Paren a esta ciudad de chotas, policías. Ahora vamos al siguiente artículo en la agenda, que es la audiencia pública. Ahora vamos a tener una moción para abrir la audiencia pública para recibir comentarios
sobre el financiamiento propuesto de Novant Health. Hay tal moción, así se promueve, se ha secundado. ¿Hay alguien en contra? Todos los que estén en favor digan que sí. ¿Alguien se opone? ¿Gana la mayoría? ¿Hay algún orador, señorita Actuaria? No, señor. Muy bien. Ahora le voy a pedir a la Junta permitirme leer todo el párrafo antes de interrumpir la conmoción. Y ahora el presidente va a tener una moción para cerrar la audiencia pública y adoptar una resolución titulada Resolución de la Junta de Comisionados del Condado de Mecklenburg, Carolina del Norte, aprobando el expedimiento de bonos de refinanciamiento de la autoridad, un componente de la unidad de negocio, una unidad de componente de la finanza de la autoridad del Estado de New Hampshire para Novant Health Energy Projects por el financiamiento por un principal agregado no exceder $855 millones para los propósitos aquí indicados. Así se promueve, se ha promovido y secundado. ¿Alguien en contra? Al escuchar que no todos los que estén en favor digan que sí, gana la mayoría. Señorita Actuaria, el siguiente artículo en la agenda es el comité asesor. Los informes vamos a escuchar por parte del Concilio contra la Prevención Juvenil, la designación del año fiscal 2026. Creo que Nicole Beverly está aquí. Hola, Nicole. Hola, buenas noches, comisionados. Buenas noches. Yo regreso por otro año. Yo soy Nicole Beverly. Soy la presidente de JCPC, el Concilio del Condado. Es el plan de 2025. 2025, ¿me pueden escuchar? Sí, muy bien. Entonces, el Concilio de JCPC autoriza el comité asesor. Nuestra misión es ajustar las brechas relacionadas con la prevención, intervención y también el tratamiento de estrategias, y también apoyamos a instruir a las familias y la seguridad del condado. Aquí está entonces para las diapositivas. Perfecto. Entonces, con el concilio de JCPC se nos encargan tres cosas más importantes: asegurar que estamos atendiendo las necesidades de jóvenes que son delincuentes o en riesgo de estar involucrados en el tribunal, y luego el segundo, evaluar las necesidades locales, y tercero, presentar un informe anual ante ustedes esta noche. Esta es una lista de los miembros de JCPC junto con compuesto de gente que está aquí. Se sienten también que están atendiendo el condado, la comunidad. Para este año, el Departamento de Seguridad de Correcciones de División para Correcciones para el año fiscal 2026, el condado de Mecklenburg, los fondos de JCPC, $2,051,713. Como ustedes ya pueden ver, esta es una lista de los pasos que hemos tomado a través de los últimos meses en cuanto al proceso de fondos según el calendario. Ahora, este es el año fiscal 2026, las designaciones del plan, donde proveemos la lista de programas que van a estar recomendando para fondos. El monto total, $2,051,713. Entonces estamos pidiendo para la acción de la Junta reconocer y designar para el fiscal 2026 Departamento de Seguridad Pública, División de Prevención de Justicia Juvenil, $2,051,713, y aprobar esa designación de fondos que se recomienda por el concilio. Muchas gracias por su presentación. ¿Alguno de mis colegas tiene alguna pregunta? Comisionada Townsend Ingram, gracias mucho por su informe, y creo que esta junta y este propósito es muy importante. Siendo una maestra previa anterior y teniendo dos hijos adultos,
mayores. Yo sé lo crítico que son estos importantes para su subsistencia. Mi pregunta es, ¿cómo sabe, cómo anticipa usted dónde debe de designarse la mayor parte de los fondos? ¿Hay algún informe que reciba que un programa funciona mejor que otro? Hay tal vez que el año dediquen más fondos hacia como el desarrollo vocacional o de carrera. Entonces nos dan una lista de las necesidades de los condados y nos enfocamos según esas necesidades, y también la organización, también lo que proceda. Si hay una variedad de programas que proceden en base a las necesidades que se determinen, así designamos el dinero. Se base a lo que piden, no necesariamente cómo es que el programa está funcionando. Pueden pedir la cantidad que nosotros recomendamos. Vamos a tomar la decisión al final, pero también tenemos los informes monetarios que damos indicadores en lo que tiene que ver con la progresión del programa. Y esto se les ha provisto a ustedes también. Gracias, comisionada Townsend Ingram. Vamos a pausar un momento y a preguntarle a la gerente. La señorita Harper está aquí. Debí de haber llamado a alguien del departamento. Ella no está aquí. Muy bien. Entonces quería asegurarme que no había fallado en hacer eso. Comisionada Powell tenía su mano en alto. Gracias. ¿Puede hablar de cómo se gasta el dinero en cuanto a la mediación y los círculos de respuesta? McCormick Cares. Eso es algo de nuestros programas nuevos que le dimos fondos para este año fiscal 2026, y creo que eso debería de ser, también está en su paquete. Creo que está relacionados al programa, círculos de respuesta, y también programas fuera de sus escuelas, y ese tiene sentido. ¿Tiene usted alguna experiencia con eso? Nada más estoy pensando, yo en particular no tengo experiencia en eso. Este es uno de los programas más nuevos, pero están enfocados, creo que permítame ver, puedo ver la justicia restaurativa. Quería saber cuál es su experiencia y cómo decidieron incluir esto. Que me gustaría saber si hay alguna necesidad que esto se atendió en cuanto a las decisiones y la Junta, y de ahí, y si creo que estoy en lo correcto, lo más probable que eso fue algunos de los programas que aplica. Gracias. Y me gustaría reconocer a la comisionada Dunlap, quien está representando a la Junta de Comisionados en JCPC, por lo cual lo agradecemos mucho. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Quiero dejarles saber que Nicole está siendo muy modesta. Si ustedes recuerdan, un par de años, este comité estaba en desorden. No podían hacer suficiente gente para presentarse a la Junta, ni siquiera para decidir quién iba a recibir los fondos. Entonces, después de que ella acordó aceptar la posición como presidenta, ahora tiene juntas rutinarias, ya no se juntan hasta las 11 de la noche. Ella ha traído orden a la Junta, a los procesos. Ella tiene un comité que revisa cada petición, el monto de la petición, y tratan de darle fondos a los programas de distintas categorías para que no estén dando los fondos continuamente a un montón de programas que hacen la misma cosa. Quería primero encomiarla a ella en su liderazgo. Gracias. Y agradecer a Sonia Harper, quien es una parte crítica de ese comité y de la manera que opera. Y también quiero agradecer al comité también, a la gente que sirve voluntariamente en el comité para hacer recomendaciones al cuerpo entero en cuanto a cuáles programas deberían de recibir fondos y por qué. Y si recuerdo, fue
una decisión unánime sobre a quién le van a dar fondos y su apoyo, y recomendar a este cuerpo para que se designen los fondos para el comité. Entonces, he dicho todo esto para que ahora pueda pedir que me recusen del voto. Y no sé por qué usted se quiere recusar. O sea, por favor, para el acte. ¿Por qué quiere recusarse usted? Bueno, yo estoy pidiendo que me eximan de esto porque yo fui parte del proceso y no quiero influir indebidamente. Sí, el abogado dice que está bien. ¿Alguien quiere secundar esto? ¿Quién hizo la moción? Bueno, él pidió. ¿Quién va a hacer la moción? Yo hago la moción, yo lo secundo. Los que estén a favor, una pregunta. ¿Está pidiendo dinero para empezar este programa o ya está funcionando? No. Esta moción es para de recusación. Su pregunta, comisionada, es sobre los fondos, pero el comisionado, él es parte de esto, por eso ha pedido. Sí, es que yo necesito tener claridad. Los que estén a favor, digan que sí. ¿Alguien se opone? Se aprueba unánimemente. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Alguien más quiere hablar sobre este asunto? Comisionada Leak. Yo no estoy en contra del programa debido a George Dunlap, pero ¿cuántos programas juveniles tenemos? Y señorita, no estoy en su contra. Yo fui a una reunión grande sobre la seguridad este lunes. Cada vez que tenemos estas reuniones, están pidiendo dinero y necesitan dinero para pagarle al personal. Mi preocupación es qué programas tenemos y si ya tenemos programas, qué tan exitosos son y quién los están financiando. ¿Usted está pidiendo dinero por la primera vez? Así, el programa ya está funcionando. ¿Cuánto dinero han recibido del condado? Estamos pidiendo dinero DPS. Sí, este es dinero, este no es dinero del condado. Pero usted preguntó de dineros del condado. Sí, pero nuestros fondos de nuestros contribuyentes van a Raleigh. Lo único que quiero saber, porque son mis niños que están matando allá, son mis familias que están teniendo este problema. En el Distrito 2. Por eso tuvimos esa reunión el martes. Yo he estado trabajando en esto por 10 años y más de 10 años. Así que yo no estoy en contra debido a George Dunlap. Yo quiero que yo quiero que el público sepa que estamos aceptando esto porque él es parte de esto. No, señorita, yo no estoy en su contra. Pero nosotros simplemente quiero asegurarme de que los que trabajen reciban su pago. Es lo único que estoy diciendo. Así que no me traten de callar. Gracias. Eso es lo que yo quiero saber. ¿Cuántos programas de juventud tenemos? Y bueno, actualmente tenemos 13 programas. Para este año vamos a tener 12, el año fiscal 2026, 794 jóvenes y vamos a tener 1,022 a fines del año fiscal. Usted dijo dónde sirven en todas partes del condado. Los programas están distribuidos en todo el condado, en diferentes secciones del condado. Sí, señora.
¿Dónde está el de Distrito 2? No sé, pero yo le puedo averiguar. Sí, gracias. Sí, para entender y para que podamos apoyar esto. Sí, porque no queremos aprobar un programa simplemente porque un comisionado, que no voy a mencionar, es parte de los que están apoyando esto aquí. Todos tienen los mismos derechos. Es lo único que digo yo. Comisionado Griffin no tiene comentario. Gracias por su trabajo. Nicole, gracias por la presentación. Un par de cositas. Cada vez que esta presentación viene, siempre hay un poco de conflicto. Yo fui la causa porque yo hice comentarios el año pasado y aprendí. Ahora soy más cuidadoso con las palabras que uso. Lo único en esa... Yo simplemente quería verlo todo a través de la visión de equidad, la cantidad de cuántas veces la gente ha recibido dinero y me retiré un poco de esto, así que ahora aprecio aún más su trabajo y el trabajo de todo su comité, porque cuando usted tiene tan poco dinero y usted a la vez nosotros tenemos tantos programas, organizaciones sin fines de lucro, o sea, este condado tiene muchísimos programas y la mayoría están haciendo trabajo estupendo, un buen trabajo, pero no hay suficiente dinero. Todo el mundo piensa que hay un árbol que produce dinero y la cosa no funciona así. Así que quería que este año, que mis palabras este año sean diferentes. Mis palabras este año son de agradecimiento, porque es difícil, es difícil las decisiones que ustedes tienen que tomar. Y queremos obtener información que nos muestre qué tan cercanos son diferentes programas. Así que sí queremos más información. Pero este año quiero aprovechar mi momento para darle las gracias y quiero reconozco que causé problemas hace un año, así que pido que usted me acepte y quería disculparme públicamente. Sí, gracias. Y gracias al consejo de JCPC, trabajamos mucho este año para ver que asegurar de que estemos seleccionando programas que hacen buen trabajo y las decisiones son más colectivas ahora. Yo estoy muy orgullosa del consejo. Gracias. Antes de ser parte de este grupo, yo trabajé en JCPC, era abogada allá y realmente yo los respaldo a ustedes porque el grupo de ustedes es muy difícil, tienen poquísimo dinero para atender todas las necesidades en el condado y encontrar proveedores que tienen las destrezas y la experiencia para dar buenos servicios y a la vez ustedes están tratando no solamente de usar la gente que tiene mucha experiencia, pero que ustedes tienen que usar gente nueva que puede aportar mucho. Realmente usted y todo su junta hace un trabajo estupendo, invierten mucho tiempo. Yo personalmente le doy las gracias. Y Anna Hopper y todo el equipo. Bueno, yo creo que ya escuchamos a todos. Comisionada Leak, ¿algo más? Sí, entendamos. Yo no estoy luchando en contra de este programa y no estoy luchando contra Dunlap. Pero lo que yo quiero es que el público sepa dónde tenemos éxito y dónde no tenemos éxito. Y si tuvimos problemas antes, si seguimos con los mismos problemas. Así que yo estoy pidiendo esto para el Distrito 2, porque tenemos nuestras reuniones, estamos gastando dinero,
Pero no queremos lo que no queremos. Si aprobamos esto, queremos que lo hagamos porque es un buen programa, no porque hay un miembro de este grupo nuestro que está en esto. Sí, señora. Estos son los mejores programas. Así que gracias. Muchas gracias. Los que estén a favor, quisiera decir una última cosita. Nicole tampoco lo dijo. Basándonos en las reglas, ella va a terminar su presidencia de este grupo justo cuando las cosas van a empezar a funcionar. Pero nuestra política dice que no la podemos renombrar como presidenta. Así que ella, yo creo que ha dicho que va a trabajar con el próximo presidente de esa junta. Y me habría gustado que todos hubieran escuchado la discusión sobre quién iba a tomar su lugar. Hubo 5 personas que dijeron que no querían estar a cargo de este comité, porque ella ha hecho un trabajo tan bueno. Al final ella convenció a alguien. ¿Puedes compartir esto? Porque sería bueno. Sí, Tom Barnett ha estado en este consejo por año y medio. Él, con un espíritu generoso, dijo que sí. Tom Barnett. Él, con corazón generoso, ha decidido permitir que lo propongamos como presidente, y también me ha pedido ayuda, que yo lo ayude por unos meses después de asumir la presidencia. Muy importante. Y con más razón le damos las gracias, porque nadie quiere trabajar en esta área. Necesitamos una moción para aprobar el presupuesto y necesitamos una moción para 2016, $2,051,713 y una moción para aprobar lo que recomienda el grupo y que se adopte una ordenanza para fondos en el fondo de subsidios general. Se ha propuesto, se ha secundado. Los que estén a favor digan que sí. ¿Alguien se opone? Nadie. Fue unánime. Bueno, le devuelvo el mazo al presidente. Fue 8-0. El comisionado Dunlap se recusó. Fue 8-0. Gracias, señora vicepresidenta. Vamos a hablar con la gerente Dina Diorio. Yo tengo 2 asuntos aquí. Primero, Lata Place. Hemos trabajado en esto por mucho tiempo. Queremos que todos sepan de qué se trata. Estoy muy orgullosa de Leslie Johnson y todo el equipo en parques y recreación por su trabajo incansable. Cerramos lo que se llamaba Historic Lata Plantation 2021. Desde los años 70 había sido un hito, pero con esto no se estaba honrando nuestros antepasados. Optamos la puerta a reinventar el lugar. Sabíamos que podíamos compartir la historia, pero desde una perspectiva sin prejuicios. También queríamos la verdad, la transparencia, la transformación y la innovación. Así que hemos tenido instancias de retrospección y también sanidad, porque queremos contribuir al futuro
queremos mantener las historias que hay que preservar para generaciones futuras. Yo sé que queremos honrar a nuestros antepasados, especialmente los afroamericanos. Me voy a jubilar yo, así que yo no voy a ver esta transformación, pero estoy muy orgullosa de lo que hemos hecho. Latta Place se va a reabrir, contar las historias del pasado de una manera más profunda en cuanto a los sacrificios que hicieron todos nuestros antepasados. Y ahora voy a pedir que vengan los dos miembros del comité para dar la presentación. Gracias por la oportunidad de actualizarlos en cuanto a este proyecto Latta Place Reimagined. Este es el equipo que ha estado trabajando. Aquí estamos. Ahora, los paisajes culturales se pueden interpretar de diferentes maneras, dependiendo de los lentes que trae el que los está observando. Para unos es un lugar de mucha belleza, para otros es un lugar de trauma. Los dos están aquí y hay tensión entre ambas perspectivas. En primer lugar, ¿cuál es el contexto y la historia del lugar? Como muchos saben, es una plantación histórica construida en 1800 en los márgenes del río Catawba. Está la casa original y otras estructuras de apoyo, unas que son originales y otras que son reconstrucciones para recrear lo que era la vida en el siglo XIX. Pero lo que vemos ahora era muy diferente a lo que en los años 1800. Como se ve a la izquierda, Latta Place eran cientos de acres de cultivos agrícolas. La casa era el punto más elevado en el centro. Y en 1978, a mano derecha, esto ha cambiado porque los bosques se han reapropiado del terreno. Mucha gente ha vivido aquí desde los pueblos indígenas desde hace miles de años, pero que incluyen los Catawba, los Cherokee y las otras naciones de la precordillera, el Piedmont. Después están los terratenientes, Thompson, Hayes, Latta, Harris, Sample. Y, por supuesto, están todos los afroamericanos, esclavizados, cultivadores, artesanos, de diferentes maneras. Hay otra capa aquí. Quienes han sido los mayordomos, Duke Power, en 1970, y el condado lo ha preservado desde 1981. Hemos tenido un proceso público bastante generoso. Hace un año estábamos aquí para empezar a darle el puntapié a esto. Fue un foro público. Esto es la misión: verdad, transparencia, compasión, transformación, unidad. Creemos que es nuestro deber decir la verdad y vamos a practicar la transparencia en todo lo que hagamos. Esto incluyó una discusión en panel y también actividades para ver qué es lo que el público quería aquí. Y como pueden ver aquí en este tipo, los más importantes tenían que ver lo que la gente la gente quería que esto reflejara la historia de la esclavitud, pero también querían hablar de su uso agrícola, indígena. Así que empezamos a tener esta idea con diferentes narraciones.
Hubo mucha conversación sobre el centrar la Casa Lata, que fue una tarea muy complicada porque eso ocupa el punto alto del sitio, está muy visible en su ubicación. Cuando uno va ahí es lo que uno ve. Cada artículo tiene la casa como el titular, pero imagínense que este es un terreno mucho más amplio, donde hubo mucho más expuesto al terreno. Y hay un deseo de poner un tributo a los esclavos y mirar el paisaje más amplio y no usar la casa como el único enfoque de la historia. Hubo mucho apoyo para el camino interpretativo en Latta Place. Hemos hecho muchas diferentes encuestas durante el año, más del año que hemos estado trabajando en este proyecto, para destacar algo de las tareas que hemos hecho trabajando con el condado. Hemos ido a otros sitios donde ha habido muchas historias. Hemos mirado cómo operan y cómo cuentan las historias hoy por toda Carolina del Sur y el sur de los Estados Unidos. Hicimos una comisión de una evaluación del paisaje cultural para tener la historia más allá de la Casa Lata de esta propiedad, y como muchas otras poblaciones usaron este sitio, las historias que salieron de esto y cómo pensamos en contar la historia de poblaciones esclavizadas. También pasamos mucho tiempo caminando el sitio. Es un poco difícil de leer, pero es como un mapa de tesoros. Cuando uno va a Latta Place hoy, hay un camino muy claro, pero para llegar al bosque uno ve restos del paisaje agricultural, terrazas, cedras, caminos, residuos y vistas que eran parte del lago y el río. Cuando pasamos al diseño, aprendemos de todas esas herramientas y avanzamos a un concepto. El concepto aquí, como pueden ver, es uno, para comenzar con el centro de visitas que va a hablar Malcolm en un momento. Es la granja, que es el corazón de la plantación, pero también el camino interpretativo que te lleva al espacio donde habrían estado los esclavos y los indios, dando muchos lazos y al sitio para como excavar más profundo, dependiendo del tiempo que quisieran pasar en el sitio y cuánto quieren aprender. Creemos que un camino interpretativo es una manera muy inteligente de contar las historias. Nos da un terreno más amplio, crea como un camino para todas las personas, accesibles a todos, incluyendo los grupos escolares. Construye su historia de los caminos ahí, y puede ser parte de un movimiento nacional con respecto a la narrativa cultural, el cambiar cómo se cuentan las historias en lugar de monumentos y edificios. Aquí está nuestro plan que hemos estado desarrollando. Pueden ver el diagrama, el centro de visitas a la mano izquierda, la granja, que es como el corazón de la propiedad, y un camino que te lleva a un promontorio muy bonito en la parte nordeste de la propiedad, con una vista bonita del río y momentos de interpretación de un tributo al puerto. Y habla del bosque, de cómo ha cambiado durante el tiempo, y la cultivación a través de los esclavos. Y el río, que es un lugar de contemplación, volviendo a la granja, pasando por el norte, pasando por las cabañas de los esclavos y pasando la Casa Lata y el granero que existe, y nombrar las 60 personas y más que eran esclavos en esta propiedad. Mientras pasamos por esto, les voy a enseñar las paradas, comenzando con la cabaña Alexander, un prado bonito y que va a ser parte del camino. Volveremos al centro de visitas en un momento. Aquí imaginamos construir sobre Louis Pfeiffer, su trabajo, que era un esclavo, construyendo una entrada de granito, que es como la entrada al camino, y
también es la entrada a la propiedad y como que significa el comienzo. Árboles, frutos y el bosque cambiante y cómo eso fue limpiado, abierto con los esclavos y con el liderazgo del condado de Mecklenburg. Pensando en esta oportunidad de cruzar el arroyo, puentes que pueden ser parte de ese camino de interpretación y el cuento de historias. Estamos trabajando con un equipo increíble que hizo el plan de interpretativo y las minas de diseño, asegurándonos de incluir ambos los elementos naturales y culturales. Mientras pasamos por todo, llegamos a terrazas que habrían formado los campos agricultores para reconocer ese lugar de labor. Estas son líneas sencillas en el bosque que demuestran dónde habrían estado los campos originales y creemos que podemos interpretar eso y mostrarle a los estudiantes la historia escondida del sitio. Con un momento interpretativo mostrando labor de los esclavos y los esfuerzos para preservar las terrazas agriculturales. Y llegando al final del camino, tenemos este promontorio que mira por encima del río. Había una represa en un momento y nos da la oportunidad de hablar de las comunidades por el río. Y es un momento maravilloso del prospecto. Es un momento para hacer una pausa al final del camino. De nuevo, una oportunidad de contar historias del río y cómo ha cambiado el río y con diferentes poblaciones. Es la razón que los indios Catawba habrían vivido acá. Pensamos en las cabañas de los esclavos en la parte nordeste y cómo hacer que se sientan más como una comunidad interpretativa, proporcionando asientos, sombra y mostrando las condiciones de los esclavos en la propiedad. Y hemos estado mirando otras plantaciones como Whitney y cómo ellos miran este espacio como ambientes domésticos y una oportunidad maravillosa de hablar de cómo las comunidades acá encontraron sobrevivencia y a través de la comunidad. Mirando la granja, contar la historia de la Casa Lata misma, a las estructuras en el sitio y un tributo final que vemos que es la parada final del camino. El tributo, esperamos trabajar con un artista. Sabemos que el ASC está en proceso de seleccionar un artista y hacer un memorial. Son ejemplos de lo que podríamos imaginar que es este lugar, que identifica los nombres y lo que sabemos de los esclavos en esta propiedad y contemplación y reflexión. Buenas tardes, comisionados. Hemos estado trabajando junto con nuestro equipo, la agencia, para arreglar el centro de visitas que es diferente del centro de visitas del pasado. Es un lugar que de muchas maneras celebra las habilidades de los esclavos en este lugar, el uso y empleo de materiales que imitan la madera con piedra, concreto y pavimentos, celebrando las habilidades de las personas que estaban acá, pero también ser como una puerta apropiada para que uno tenga la experiencia en este sitio de una manera que difiere muy dramáticamente de años pasados. Es un plan pequeño de como 6,000 pies cuadrados, diseñado con una entrada que tendrá usos interpretativos de poco menos de 1,000 pies y un espacio que permite 75 a 80 invitados y visitas
para que se desarrolle por la historia y que se enseñe por la historia para lanzarse a los caminos y la experiencia que ha descrito Gina. Vemos esto como un lugar momentario para lanzarse a las giras y los grupos escolares que van a venir acá a organizar y ganar nueva experiencia y educación sobre las experiencias que van a tener, pero lo vemos como una zona de actividades multidimensionales para ser un lugar para que la gente se junte y para que se sane. Seguimos trabajando con el equipo de diseños para ver qué exactamente serán esas piezas de interpretación en la entrada. Todavía estamos evolucionando la fase de los documentos para mirar los materiales y el uso de los materiales para calentar el espacio más. El espacio para juntarse se desarrollará con mucha luz para trabajar con el paisaje y involucrar a la gente en conversaciones y experiencias de aprendizaje. Volviendo al plan maestro, el sitio es intencional para involucrar el edificio de una manera armoniosa, para animar a la gente a pasar tiempo dentro y fuera del edificio, pero también tocar estos límites suaves del parque para que la gente tenga una perspectiva de lo que van a ver a través de esta experiencia. Estamos felices de seguir adelante, pero muchísimas gracias por el tiempo. Aquí estamos temprano en el año 2025 en el proceso, como dijo Malcolm, de ser más detallado sobre el diseño y los documentos de contratos. Esperamos tener eso y junto con permiso y los permisos y aprobación más tarde en 2025 y comenzar todo el próximo año. Vamos a poner pausa en el plan y tomar preguntas y comentarios. Gracias por esta actualización importante. Sé que va a haber muchos comentarios y muchas preguntas. Voy a comenzar con la comisionada Griffin y después la comisionada Powell. Creo que he dicho en el comité, yo estaba en el comité de selección y tuvimos muchas conversaciones sobre las posibilidades de este sitio. Caminamos un rato y yo estoy bastante impresionado con el trabajo y la atención a los detalles y sus esfuerzos por visitar otros sitios históricos para ganar información. Pero más allá de eso, lo que acaba de mencionar con respecto a un tributo a los habitantes de ese sitio por todo el espectro y sus contribuciones se debería considerar y representar en ese sitio. Estoy de verdad impresionado y sorprendido. Dina, tal vez no estés acá trabajando ya, pero vas a estar en Charlotte y tienes que estar ahí. No hay muchas cosas que me emocionan, pero esto de verdad, esto es maravilloso. Y solo para tener esa conversación, estaba sentado al lado de Dr. Johnson en este proceso de revisiones. Consideraron todos los comentarios y conversaciones, información de una audiencia muy bien representada. Y me gusta cómo lo mencionó antes. No dijo esto está bien, esto está mal. Es como reflejar la historia del sitio de una manera apropiada y sensible. Y no veo el momento de visitar esto. Por lo general no participo de principio a fin. Es un proyecto en el cual yo he participado de principio a fin. Gracias, señor jefe, y gracias, señora, por darme la oportunidad de hacer comentarios. Comisionada Powell.
voy a estar ahí de principio a fin también. Un par de cosas. Yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho el comisionado Griffin. Esto de verdad refleja todas las voces, o bueno, muchas. No se pueden reflejar todas las voces en nada, pero esto refleja muchas de las voces y ha habido un compromiso pleno desde arriba para abajo. Trabajamos muy de cerca con la gerente de condado y desde un principio ella estaba plenamente comprometida a que no sea un lugar que se enfoca en el pasado solamente y que todo el mundo es involucrado, cuente la verdad y todas las prioridades saliendo de la comunidad. Me encantó cuando dijo el jefe Jarrell, tenemos que ser cuidadosos de cómo decimos nuestras palabras. Hay tantas cosas buenas aquí. Y me encanta que vamos a tener un espacio en la comunidad muy bonita. Eso fue algo muy importante para la comunidad y quiero asegurarme de que sea suficientemente grande. La cosa que me inquieta mucho de ahora en adelante es la cantidad de... cuando miras... Parece como una pista de aterrizaje para un... no sé cuánto espacio abierto es eso. Queremos asegurarnos de trabajar muy de cerca con el personal de parques y recreaciones. Todo lo que venga de infraestructura es si se requiere desagüe, el hacer eso con menos impacto posible. Me encanta esto. Estoy agradecida por esto. Va a ser maravilloso, pero por favor mantengan eso en mente mientras seguimos adelante con el proceso de la construcción. Yo estoy acá todo el tiempo, por lo menos 2 a 3 veces por semana caminando a la propiedad y nunca he visto los pawpaws. Estoy emocionado por eso. Vamos a pasar ahora a la comisionada Townsend Ingram. Creo que es un proyecto maravilloso. Está en mi lado de la ciudad. Siempre hablo del lado occidental y el Distrito 2. Y estoy esperando con anticipación, con placer anticipado, hacer un tour de esto. Comisionada Rodríguez McDowell. Gracias, señor jefe. Hemos llegado muy lejos. No me acuerdo de qué año fue. 2021. 2021, Dios. ¿Cómo vuela el tiempo cuando te estás divirtiendo? Estoy muy orgulloso de cómo el condado ha enfrentado esto y cómo Dina, cómo tú estructuraste esto, cómo lo montaste. Invitaste, de hecho, diferentes grupos que tenían que ser representados. Estaba tan impresionada con el proceso. Quiero enfatizar eso, sin embargo, también quiero retroceder, respaldar los comentarios de la comisionada Powell y asegurarnos de que dejemos una huella lo más pequeña posible, porque es un desafío, es un centro de la naturaleza. Creo que las imágenes talladas en vidrio, eso me parece muy bonito. Quiero agradecer a todo el mundo involucrado, especialmente también la subgerente del condado Johnson y muchas personas que eran esenciales a esto. Así que gracias a todos los que tuvieron parte en hacer esto. Todo el condado y también el estado, todos pueden estar orgullosos de esto. Vamos a pasar con la comisionada Lake. Primero, quiero agradecer al personal Dina, todo su equipo, Leslie Johnson. Fue un punto muy débil. Yo justo había llegado a la junta. Fue una controversia y
y lo convirtieron en algo bonito, tan bello. Creo que esto demuestra respeto por los habitantes del terreno y creo que también hace un tributo a terreno mismo. Me encantan las vistas, las explicaciones de qué usaron el terreno y cómo lo usaron y cómo la tierra los ayudó a ellos y cómo ha cambiado a lo largo del tiempo. Creo que también es un tributo grande al condado por lo que hemos hecho con la tierra y hemos preservado la tierra. Así que estoy de acuerdo con la comisionada Powell. Espero que podamos mantenerlo como un lugar de la naturaleza. Es bonito y gracias a todos por su trabajo. Solo quiero decir que esto va a traer crecimiento económico a aquella región. Va a cambiar la imagen de esa área, porque tiene otra imagen ahora. Va a ayudar a que esta área contribuya a educarnos sobre la herencia que tenemos allí. Gracias al comité, gracias por su trabajo, gracias por tratar de revitalizar una zona que se podría olvidar nomás. Pero en vez de eso tenemos la oportunidad de que vengan de todas partes del país para ver esto. Y familias pueden venir, niños pueden venir. Creo que va a ser lindo para familias, para fines educativos, de quiénes son, de quiénes somos, de dónde venimos nosotros. Comisionado Dunlap y después Altman. En primer lugar, agradezco a Dina y a su personal por lo que yo llamo un esfuerzo heroico. Porque hubo el conflicto que se produjo hace 4 años nos dio esta oportunidad para hacer las cosas bien. Estoy encantado de ver lo que ha ocurrido aquí y lo que se está proponiendo para ese lugar. Ahora, he visto los planes y yo sé que el condado toma en serio su esfuerzo para que haya oportunidades para los discapacitados. Quiero asegurarme de que los vehículos que estén aquí, para que las personas que quieran explorar el sitio, que quizás no tengan la habilidad física, lo puedan hacer. Y después, doctora Johnson, cuando recibí estos planes originalmente, yo vi la palabra plantación y yo tomé el teléfono. Yo dije, votamos que vamos a sacar la palabra plantación de ahí. Y la doctora Johnson, tranquilamente, dijo, si vamos a reflejar la historia, esto era parte de la historia. Y yo respeté esto. Así que estoy feliz de que, como dijo el comisionado Griffin, vamos a reflejar la historia. Y ahí estamos. Agradezco lo que dice el comisionado Dunlap. Cuando uno como una comunidad, uno maneja un tema tan delicado y porque lo que se produjo hace años todavía causa problemas. Esto es un llamado santo, por decirlo así, para respetar esto, porque hay que decir la verdad y hay gente hoy en día que no quiere que digamos la verdad. Así que bajo el liderazgo de la doctora Johnson y Dina y todos los otros, vamos a hacer esto de una manera sensible
que traiga y vamos a traer dignidad a lo que ocurrió ahí y asegurar de que todos sigan recibiendo educación sobre cómo ocurrió y cómo es parte del legado que tenemos que seguir combatiendo hoy en día. Gracias, comisionada Powell. Sí, es importante. Yo quiero agradecerle a la doctora Johnson, pero también Lee Jones fue muy fuerte en este momento. Esto fue noticia internacional, lo que estaba ocurriendo en Lata, el nombre de este lugar, Lata. O sea, los medios de comunicación estábamos bajo su lupa. Fue este señor dijo esto no puede seguir, él fue fuerte, quiero decirlo. Esto fue muy importante. Dina sintió esto también. Se manejó tan bien, porque esta cosa podría haber explotado de otra manera. Se manejó muy bien. Gracias. Gracias, comisionado Dunlap, en primer lugar. Yo soy representante en general. Esto, yo pensé que estaba en mi distrito, pero no, está en Distrito 2. Gracias. Sí, está cerca de donde vivo yo. La mayoría de la gente sí piensa que es Distrito 2. Un par de cosas. Gracias por la presentación, agradezco el trabajo, agradezco todos los comentarios que han hecho mis colegas. Lo han dicho muy bien. Hay un par de cosas que quiero agregar. Quiero darle las gracias a Dina por su liderazgo en este tema. Este tema, como dijo la comisionada Powell, este incidente fue difícil, es como si fuera ayer, no fue divertido. Pero interesante cómo una situación tan difícil puede convertirse en algo lindo. Realmente quedo sin palabras. Creo que es fantástico en diferentes niveles. Gracias, Dina. Gracias por su liderazgo. Pero quiero enfatizar lo que dijo el colega. Quiero elogiar a la doctora Johnson. Cuando estamos hablando con asuntos de raza que están ligados a tragedias históricas, pecados del pasado, o sea, la esclavitud y cómo la gente se ha tratado en este país para un líder afroamericano. Tener que estar a cargo de esto, ser parte del liderazgo, puede ser una carga, porque uno no sabe cómo va a terminar todo. Y usted tiene la responsabilidad de representar a toda la gente, no solamente los afroamericanos. Es difícil explicar el peso, la pesadez que viene con esto y la habilidad de tener que pensar y también abordar el tema. Así que la doctora Johnson, yo quería enfatizar este aspecto de lo que usted tuvo que hacer. No siempre, o sea, tiene que haber sido algo bastante difícil. Y no solamente usted, sino que todo su equipo. Usted siempre dice, no, fue el equipo. Yo sé que fue el equipo, pero usted estuvo a cargo del equipo. El liderazgo es importante. Y los que sirven debajo o sea, los que siguen a los líderes, miran a los líderes, imitan a los líderes. Gracias por su liderazgo y gracias por la presentación. El próximo asunto es un informe de Medic, la empresa Medic de los ambulancias, de los primeros intervenientes. Vamos a hablar sobre cómo estamos con los contratos con los departamentos de bomberos.
Así que va a venir el director ejecutivo de Medic. Buenos días todos. Espero que todos estén bien. Soy John Peterson, me llaman JP, JP. Soy el director ejecutivo. Yo proveo los servicios de emergencia médicos aquí. Medic se llama la compañía. Tengo dos temas importantes que quiero explicar esta noche. En primer lugar, el rendimiento desde COVID para mitigar varios retos. Que trabajo que a la larga va a formar la visión que tengo para Medic y también los recursos que necesitamos para llegar. El segundo tema es nuestros contratos con diferentes servicios de bomberos aquí. Vamos a empezar con un poco de historia reciente. A mí me contrataron en 2021 cuando todavía estábamos en la pandemia. COVID afectó a los trabajadores de la salud, especialmente en servicios de emergencia. Nuestros trabajadores estaban rendidos, agotadísimos con todo el trabajo y también preocupados por el riesgo a sí mismos y a sus familias. Lamentablemente llevó a que mucha gente en todo el país salió de este campo laboral. Ahora, 2022, y Medic estaba fallando. Jamás habíamos visto esto en la historia. Gracias a Dios, tuvimos bastante apoyo de ustedes y de la gerente del condado que aprobó y financió programas para tener diferentes vías laborales para médicos y para los técnicos de emergencia médicos que llamamos EMT aquí. Hemos tenido bastante éxito. Okay. Please. Okay, it's not working. Okay. So, anytime you lay something down, it goes bam. all right, there. thank you. Okay. So the programs we put in place resulted in 89 new EMTs joining the agency, many of whom Tenemos 89 EMTs nuevos. 24 individuos más trabajan, son técnicos de apoyo de operaciones. Y ellos pudieron seguir trabajando a tiempo completo, pero conseguir su certificación de EMT. Y debido a esto también pudimos crear una vía laboral para médicos. Llevamos a un buen número de EMTs a que llegaran a ser paramédicos. Se van a graduar y van a volver a Medic como paramédicos este año. A través de estas cosas, ahora llegamos a la meta que nos habíamos puesto. Okay. O sea, estamos solucionando el problema de falta de personal, pero la demanda ha subido más que nunca antes. En este año hemos tenido un aumento en 7% de llamadas en este año. O sea, 10,000 llamadas más por servicio. Esto muestra, este gráfico muestra cómo nos afecta como agencia en general. La línea en roja muestra cuántas llamadas 911 respondimos a ellos, y en la línea en azul es el número de ambulancias, porque unas situaciones requieren más de una ambulancia. El punto es que cada vez más hay demanda para Medic y esto no va a parar. Este aumento no va a parar. Por la primera vez en 4 años, hemos llegado a las metas de personal, pero a pesar de que tenemos más gente, igual estamos sin la capacidad porque la demanda está aumentando. Tenemos que seguir siendo ágiles para responder a las demandas. En abril de 2023, rediseñamos la configuración de respuesta para adecuarnos a la condición del paciente. Ahora vamos más rápido a los más enfermos y ya no usamos tantas luces y sirenas.
y esto reduce el riesgo para nosotros y para los otros motoristas. Y también tomamos la decisión de hacer triage y priorización a los que estaban en riesgo de morir. Queremos salvar la vida, mantener la mano de la persona y poder responder dónde y cuándo se nos necesite. Tenemos la responsabilidad, tenemos que salvar vidas. Esto está al centro de lo que hacemos, es medular. Como esto está en el centro, nos ayuda. Estamos, a pesar de la pérdida de personal, pero hemos podido salir adelante. Seguimos logrando las metas que nos fijamos cuando hicimos los cambios. Desde la implementación, hemos hecho lo siguiente. No hay impacto adverso en el resultado clínico, hay mejoramiento en alineamiento de recursos, reducción de luces y sirenas de 64%, reducción de accidentes de tránsito de ambulancias de 15% y una reducción de volumen de primeros intervinientes 16% en todo el condado. A través de todo esto, siempre tuvimos en cuenta el resultado clínico. Es aquí que tenemos la necesidad más crítica. Hemos mejorado en cada medición, ha mejorado en cada una de estas áreas. También estamos por encima de lo que la industria requiere. En la última columna está el estándar de la industria. Pero veamos uno en particular, el éxito en pacientes con paro cardíaco. Estos son los más enfermos que vemos. Los resultados para los que tienen el paro cardíaco son entre los mejores de los mejores. ¿Por qué? Porque tenemos un enfoque en esto y hemos mejorado nuestros servicios y también ha mejorado el desempeño con las organizaciones aliadas. A la izquierda podemos ver lo que dicen los pacientes. En 2024, 85% de los pacientes, y esto fue una empresa, un auditor externo, dijo que 85% era que nuestro servicio era excelente o muy bueno. La manera de cómo responder ha ayudado a la organización a seguir adelante con los estándares altísimos que hemos tenido históricamente. Ahora quiero cambiar a tiempos de respuesta. Tiempos de respuesta. Tenemos que mejorar en esta área. ¿Cómo MEDIC mide tiempos de respuesta? Así que es complicado, así que pongan atención. Es una agencia de gobierno, gubernamental, pero tiene un contrato con el condado. Esto empezó a mediados de los 1990. Nunca se renovaron las metas. Como está escrito el contrato, tenemos que ir en menos de 10 minutos y 59 segundos. Tenemos que responder a los más críticos. Pero se excluyen las llamadas de los cálculos finales. Por ejemplo, hay volumen muy alto o el tiempo está malo. Llamamos estos exenciones. Esto es bastante. Cada unidad, cada empresa en cualquier parte del país tiene este tipo de exenciones. Así que internamente monitoreamos el cumplimiento bruto, que no incluye las exenciones, pero toma en cuenta cambios en la condición del paciente antes de que llegue la ambulancia. Nosotros nos referimos al cumplimiento raw o cumplimiento bruto.
Es una representación más precisa de lo que sienten nuestros pacientes, pero también podemos ayudar a identificar dónde se necesita esto más. El condado de Mecklenburg está experimentando un crecimiento de población muy significante que resulta en el aumento de las necesidades de recursos. El tráfico, el tráfico se ha aumentado y es un desafío para responder a tiempo y consistentemente a todas partes del condado. Esta tabla reflexiona los tiempos de respuesta para los pacientes más enfermos en el 2024. Mirando la primera columna, podemos ver la división de zonas, norte, central y sur, además de por todo el condado. Estas zonas y metas comenzaron también en los años 90. La segunda columna muestra cómo hemos cumplido con cada zona. Se espera que lleguen al 85% de las llamadas de alta prioridad dentro de 10 minutos con 59 segundos en cada zona y 90% por todo el condado. Ahora les pido que miren la columna a la extrema derecha. Como puede ver, estamos excediendo por mucho las metas por todo el condado. ¿Cuál es el problema? El problema es que nuestros pacientes no sienten que hemos cumplido con el contrato. Si miran el cumplir ampliamente con respecto en comparación al contrato, problemas por la pandemia y desafíos de hoy describen este problema. Está claro que el proceso actual es anticuado y necesita mejorarse. Hemos empezado a trabajar con el condado el año pasado para desarrollar una estructura de reportajes más transparente y cumplir más. Esto aumentará nuestra capacidad de servir a la comunidad. Esta tabla demuestra tiempos promedios de respuesta para dos diferentes tiempos. De mayo a diciembre de 2023, que refleja los primeros 7 meses después de que se hicieron los cambios, así como el año calendario 2024. Verán que el promedio de respuesta fue 9 minutos con 19 segundos, con una variación pequeña por todas las 3 zonas. Mejoró nuestro desempeño en 2024 por como 30 segundos por todo el condado y por todas las zonas. Estas mejoras son un resultado de esfuerzos para contratar y maximizar la eficiencia de los recursos. Algunos de estos están a la mano izquierda de este diapositivo. Seguimos buscando estrategias para seguir desempeñando bien en esta comunidad. Para poder realizar una mejoría fiable, tenemos que cerrar el espacio entre el desempeño actual y las metas. El año fiscal 2026, la petición es para poder mejorar nuestro tiempo de respuesta. Tenemos que agregar 50 MTs y 8 telecomunicadores para mejorar las llamadas. Estoy feliz de reportar que MEDIC puede reportar estas posiciones a través del crecimiento predecido. Estamos pidiendo fondos para comprar 10 ambulancias para aumentar el tamaño de nuestra flota. Esto es para mejorar nuestros recursos. ¿Qué es lo que comprará esto? El aprobar el presupuesto de MEDIC mejoraría la cobertura de EMS al aumentar el número de ambulancias disponibles para responder a las peticiones de servicio en nuestra comunidad diario. Al mejor alinear nuestra disponibilidad de recursos con la exigencia de servicios, mejoramos el tiempo de respuesta
y refleja nuestros recursos para cumplir con las exigencias. Mientras hablamos de las necesidades de mejorías, yo debería mencionar debería hablar de cómo hemos mejorado nuestra estructura de la zona. Este es el mapa de cómo rastreamos, cómo hemos cumplido. Estas zonas son de los años 90 y principalmente estaban basadas en la distribución de la población de condado. Los corazones que ven son ubicaciones aquí vemos cómo es la respuesta de las llamadas de más alta prioridad por las tres zonas en el año calendario 2024. Por toda la zona, esta variación puede ser aceptable. No podemos evitar preguntarnos, ¿el desempeño de médico es equitativo por todo el condado? Esto destaca el problema con esta manera de rastrear. Las zonas son demasiado grandes para apreciar nuestro desempeño e identificar las áreas para mejorar. Es por estas razones que el médico ha estado trabajando en aumentar el número de zonas para rastrear a los clientes y mejor manejar el sistema EMS en el condado. Un equipo tenía la tarea de identificar la mejor manera de rastrear y reportar las llamadas por zona. Después de meses de trabajo y 12 iteraciones, así como información de nuestros jefes de bomberos, hemos llegado a una zona de 8 zonas. En lugar de simplemente tomar la lógica de nuestro mapa existente de zonas y mirar solo población, el equipo miró paisaje y también demográfico y también transportes. Las variables más críticas son estructura de carreteras y cómo eso contribuye a acceso, tamaños de zona por millas cuadradas y población y la exigencia de los recursos de médico. Prácticamente y estadísticamente, este mapa representa una equitativa mejorada con todas estas variables. También contienen plenamente cada pueblo en una sola zona para poder mejorar problemas e inconsistencias. Con el marco construido, estamos preparados para reevaluar y rediseñar este mapa mientras nuestra comunidad sigue creciendo y mientras siguen cambiando las necesidades. Este trabajo fue presentado a nuestra Junta de Comisionados y esto nos permitirá mejor apreciar nuestro desempeño por todos los rincones del condado. Este mapa junta cómo hemos cumplido en el año 2024 con el mapa nuevo. Este mapa demuestra una historia más clara de dónde están las oportunidades en lugar de la configuración de 3 zonas. Pueden ver que por la densidad de población y cumplir con las respuestas. Estos desafíos están en la petición del presupuesto. Con estos recursos aumentados, serán más difícil superar las barreras geográficas. El trabajo queda con nuestra Junta mirar estas zonas, pero creemos que si podemos cumplir con esta nueva configuración de zonas, será una tarea de múltiples años para trabajar más eficientemente con los recursos de médico para cumplir con las necesidades y exigencias de la comunidad. Con aprobación del año fiscal, el presupuesto, vamos a seguir con los esfuerzos de contratar a 50 más paramédicos y seguimos con el proceso de comprar más ambulancias y reconfigurar las chasis de los vehículos que ya tenemos para mejorar nuestra flota. Para enfatizar, es importante entender que la petición del año fiscal 2026 se basa en las necesidades de hoy y la estructura actual. No tocará los resultados de cumplir y las mejorías.
Si la nueva zona y el tiempo de respuesta, si se mejora todo eso y se implementa, esto requiere crecimiento adicional de médico para tener éxito. Es nuestra intención hacer esto durante múltiples años en cooperación con el condado. Ahora quisiera pasar la atención a las conversaciones entre Medic y nuestros compañeros en la comunidad. Departamentos de bomberos han servido como una parte íntegra en el condado de Mecklenburg durante años. El papel de los que responden primero es crítico para nuestro desempeño. La mayoría de los bomberos tienen credencial de EMT que les permite responder a la mayoría de los pacientes que tienen ciertos síntomas. Los datos que hemos recopilado muestran que el 60% de las llamadas de los bomberos son llamadas médicas. Irónicamente, esto correlaciona con el promedio nacional. Las llamadas a donde los mandamos son de importancia menor. O sea, el paciente no está recibiendo una emergencia que amenaza la vida. Y muchos pacientes se niegan a ser transportados por ambulancia y así pueden evitar un viaje en una ambulancia. Los que responden primero son críticos. En cada caso, su papel es crítico en nuestro sistema y estamos orgullosos de ser socios con ellos. Hablando de los contratos, de mediados de los años 90 fueron puestos para memorializar un acuerdo de los que responden primero para participar en el sistema de paramédicos como los que responden primero y pagarles un subsidio para indemnizarles por los servicios proporcionados. Lo que yo tengo entendido es que cuando se hicieron estos contratos, la mayoría de los bomberos eran voluntarios y no tenían fuentes de ingresos ni la autoridad de cobrar impuestos. Los contratos también destacaron las responsabilidades de los departamentos de bomberos mientras participan en como los que responden primero. A nivel estatal, después de hablar con varios jefes de bomberos y en otras comunidades, Mecklenburg es el único condado en Carolina Norte en que la agencia tiene contratos con los departamentos de bomberos. Mecklenburg también es el único condado en el estado que sepamos que proporcionan un subsidio a los departamentos de bomberos para los servicios de responder primero. El departamento de bomberos recibe $499,035 cada año pagado mensual. Los departamentos de los pueblos reciben $1,000 por mes y $82,000 subsidio. Tiene acuerdos con los departamentos voluntarios de bomberos. El departamento de Charlotte, Huntersville y Cornelius le han dado 180 días notificación que quisieran terminar su contrato con médico para poder renegociar los contratos. Nos hemos reunido con los jefes de bomberos y también los gerentes de los pueblos. Siguen funcionando en el sistema MS como uno esperaría. Hemos sido colaboradores activos y apoyamos el hacer cualquier cambio positivo, sobre todo con tal que los cambios sean del interés para el cuidado de los pacientes y de que seamos capaces también. Los líderes de los pueblos han hecho algunas peticiones. Algunos son específicos para ciertos pueblos y algunos son para todos los pueblos. Y los desafíos saliendo de COVID
Tiempo de respuesta por pueblo es otra petición que hemos recibido de los líderes de los pueblos. Actualmente no rastreamos los tiempos de respuesta por pueblo, que ese no es el nivel de servicio que MEDIC esté diseñado para proporcionar. En la reunión con los pueblos el 9 de abril hubo un deseo fuerte que MEDIC reporte los tiempos de respuesta por código postal, así como las nuevas zonas. Llevaremos esta petición a nuestra junta para la consideración mientras trabajamos este año para mejorar cómo MEDIC rastrea y reporta los tiempos de respuesta. Una de las peticiones más específicas de los pueblos fue de los pueblos, 3 pueblos al norte, Huntersville, Davidson y Cornelius. Estos pueblos están pidiendo 2 ambulancias dedicadas a sus comunidades para responder a sus miembros de su comunidad. Hemos dejado bien claro que el poner una unidad dedicada no cuaja con nuestro modelo de despliegue de ambulancias. El mejorar los tiempos de respuesta es algo en que estamos trabajando. Sin embargo, no creemos que esta sea la solución apropiada al problema. Es seguir aumentando nuestros niveles de personal, tamaño de la flota y los cambios a los tiempos de respuesta es donde tenemos que enfocar nuestros recursos en este momento. Podemos mirar el impacto en todas las comunidades y decidir cuáles intervenciones adicionales serían prudentes una vez que se termine ese trabajo. El siguiente diapositivo. El oír directamente de los jefes de bomberos tienen un interés en ver cambios adicionales a los protocolos operacionales que se pusieron en vigor. Específicamente los jefes quisieran la capacidad de responder, de dejar de responder a llamadas menos importantes o en tiempos de clima severa. Estamos tratando de llegar a un proceso estándar que se puede usar por todo el condado. También quisieran ver una rebaja significante en el número de llamadas de menos importancia a las cuales responden. Hemos reducido por 16% las respuestas por todo el condado. También el director de médico hizo un protocolo para que puedan ir a esperar llamadas de más alto protocolo. Muchos que responden que no están cómodos con este protocolo y escogen no usarlo. Hay numerosas preocupaciones de los departamentos de bomberos por llamadas de menos importancia, porque muchas veces están esperando una ambulancia mucho tiempo. El usar a los que son primeros en que responden, el usar a ellos permite a las ambulancias estar disponibles para emergencias. Aunque esto beneficia a MEDIC, la necesidad de los bomberos es real. Cuando un ciudadano llama 911 y pide MS, la única opción es mandar una ambulancia o un camión de bomberos o los dos. Alguien tiene que responder. Considerar que aproximadamente hay 300 vehículos de bomberos en el condado en comparación a 72 ambulancias. Los bomberos están más capacitados para responder y preservar los recursos de las ambulancias. Están mirando alternativas para responder, para no mandar siempre los bomberos. Serían paramédicos en un camión respondiendo. Hicimos y este plan requeriría bastante costo y tenemos que estudiar el costo contra el beneficio de estos programas. Todos los pueblos y el Departamento de Bomberos de Charlotte han articulado la necesidad de subsidios adicionales. Hasta ahora solo hemos recibido peticiones específicas de Departamento de Bomberos de Charlotte y Huntersville. Van a recibir el mismo subsidio de los pueblos en un esfuerzo para que el subsidio sea más equitativo. Esto aumentaría su subsidio de $500,000 a $1.8 millones. Sin embargo, lo que yo tengo entendido que el Departamento de Bomberos de Charlotte también tiene un deseo para que el subsidio de los bomberos llegue a $10 millones cada año, basándose en su
respuesta a las emergencias. Esto aumentaría su subsidio de $106,000 a $1.6 millones anualmente. Cuando se les presentó estas peticiones, yo pregunté que cómo realzarían sus servicios si aumentáramos el subsidio. Respondieron que no realzarían nada de sus servicios. Este dinero iría al fondo de la ciudad. Como he mencionado, nuestros socios que responden primero a las emergencias son una parte íntegra del sistema. Y es mi deseo fuerte llegar a soluciones adecuadas a sus preocupaciones, que también son de interés a nuestros pacientes. La petición que hemos recibido de la ciudad y los dos pueblos empezó a cuestionar el subsidio y los contratos. Esto resultó en investigaciones extensivas y múltiples conversaciones entre MEDIC, la Junta de MEDIC y el condado para asegurarse de que haya una comprensión mutua con respecto a los contratos y subsidios. Lo que hemos aprendido de estas investigaciones es que ni el condado ni MEDIC tienen una obligación de dar fondos aparte del acuerdo actual a los que responden primero, y no tienen que tener socios con los bomberos para responder a servicios en el condado. El Estado ha respondido confirmando esto por escrito. Los médicos nunca han podido generar suficientes ingresos para sostenerse solo sin la ayuda del condado. Podría utilizar algo de sus ingresos para proporcionar un subsidio a los que responden primero. Esto tendría que salir del presupuesto operacional del MEDIC. Esto podría resultar en una deficiencia de servicios de ambulancia y requeriría un subsidio adicional para llenar el hueco. No tenemos la autoridad de cobrar impuestos y no podemos llevar un balance de fondo. La única manera de aumentar nuestros ingresos es aumentar los servicios aumentar la tarifa por los servicios. Esto no sería apropiado cuando hay departamentos de bomberos que tienen su propia capacidad de cobrar impuestos. Los fondos se deciden por la junta, el gerente del condado y esta junta de comisionados. ¿A dónde llegamos de aquí? Después tendremos que evaluar impactos de esa decisión según contratos. Y después, por favor, sepan que vamos a seguir colaborando con todos los departamentos de bomberos. Sea cual sea la dirección, en cuanto a contratos, nuestras prioridades es asegurar de que damos el mejor servicio EMS a todo el condado. Muchísimas gracias por la oportunidad de hacerles esta presentación y me ha encantado de contestar preguntas. Sorry, I let that go by there. Antes de pasárselo a mis colegas, quiero tomar la oportunidad de reconocer los primeros intervinientes que están aquí, los EMTs que están aquí, todos los primeros intervinientes que están aquí. Por favor, pónganse de pie y reciban un aplauso de agradecimiento. Agradecemos el trabajo que están haciendo y ustedes arriesgan la vida para nosotros cada día. Muchas gracias y agradezco la presentación. Esto fue mucho. Es mucho para entender y nosotros vamos a tomar nuestro tiempo. Pero hay gente que ha comunicado con los pueblos y hay votantes que tienen opiniones fuertes. Hemos estado recibiendo emails. Quiero que todos usen esto para una oportunidad para tener claridad y hagan las preguntas ahora. En esta situación ahora sí vamos a respetar los límites. Los que lo necesiten, vamos a tener 2 rondas. Y si necesitamos más, vamos a tomar más de 2 rondas.
Comisionada Altman primero. Gracias, señor presidente. Gracias, JP. Gracias a todos nuestros primeros intervinientes. Mi padre vino a visitarme en el condado de Mecklenburg y cuando estaba cuidando a mis hijos tuvo un ataque cardíaco fuerte y los transportaron a un triple bypass. Así que esto es personal para mí. Es personal para toda la gente en la comunidad. Yo necesito, yo tengo que volver a ver toda la presentación otra vez y tengo que hacer preguntas porque es mucha información para digerir la primera vez. Así que yo no les voy a decir dónde estoy yo en cuanto a mi decisión, pero es importante. Esto es una obligación de primera orden. El gobierno tiene que proveer servicios de emergencia para que nadie muera innecesariamente. No sé cómo vamos a llegar. Yo sé que hay mucho desacuerdo, pero tengo confianza de que quizás no esta noche, pero quizás en los próximos días o semanas vamos a llegar allí. Es mi compromiso con todos mis socios y en todo el condado. Yo soy representante en general. Su argumento básico es lo siguiente. Será lo siguiente que el condado, esto es para la gerente también, porque yo necesito entender esto, que nosotros no deberíamos mandar dineros a los pueblos, porque los pueblos ya tienen departamentos de bomberos que no salen a apagar incendios tanto y ellos tienen las mismas destrezas para hacer la respuesta inicial. Así que no es un costo adicional para ellos porque ellos ya tienen las estaciones de bomberos. Y si se requiriera algo más, Medic ahí puede entrar. ¿Este es el argumento? Sí, ese es el argumento básico, que los bomberos en todas partes del país, eso es lo que ellos hacen. Además, gran parte de lo que hacen día tras día, creo que el 64% de las llamadas son de emergencias médicas y los residentes ya están pagando impuestos. Entonces, están siendo subutilizados, ¿verdad? Correcto. Y como ya les están pagando por el día entero y no solamente están trabajando parte del día para incendios, ellos pueden proveer un servicio que los proveedores, que los que pagan impuestos ya están pagando. Entonces el condado no deberían. Sí, esta es mi posición también. Lo que yo entendí en la presentación. El condado es el único condado que ha estado pagando un subsidio. Y usted ya no cree que deberíamos pagarlo. Sí, somos el único condado que está subsidiando a los departamentos de bomberos. Comisionada Meyer y después comisionado Dunlap. Es mucha información. Agradezco a Lee lo que están haciendo. ¿Qué dicen los bomberos? ¿Qué dicen? Ellos creen que el condado les debería pagar para hacer esto. JP, gracias. Cada vez que yo le mando un email, usted responde inmediatamente. Y usted lo maneja muy lindo. Porque la gente está feliz. Los residentes de mi distrito están felices. Pero la gente siente el cumplimiento bruto y no sienten contractual. O sea, ellos sienten de que no están recibiendo atención. O sea, sabemos que el 81% de las veces estamos llegando a tiempo, pero nosotros reportamos que estamos 98%. 81% de las veces que nos llaman, nosotros llegamos a la orden. Eso es lo que ellos sienten esto. Esto es lo que todos los bomberos, los pacientes sienten. Pero como está escrito el contrato, con las exenciones que tenemos, nosotros decimos que estamos cumpliendo el 98% del tiempo.
Así que hay diferentes maneras de medir esto. Agradezco lo que acaba de decir Dina. Yo apoyo más ambulancias. Espero que podamos proveerles esto porque es importante. Es lo único que yo voy a decir por ahora. Comisionado Dunlap y después comisionada Powell. Para los que no estaban aquí. Y yo sé que hay varias personas aquí que estaban en ese tiempo. Esto me recuerda de la situación que tuvimos con Carolina's Healthcare. El condado estaba pagando Carolina's Healthcare $40 millones al año para hacer esto. Pero el condado era el único condado que le pagaba a Carolina's Healthcare para los pacientes indigentes. Cuando Carolina's Healthcare daba atención de salud para los indigentes y en todos los otros condados. Así que Harry Jones era el gerente en aquel tiempo y, aunque no lo creen, él contrató a Dan Bishop para tomar Carolina's Healthcare para demandarlos en los tribunales. Los demandó para que saliéramos el contrato. Y ganamos, el condado de Mecklenburg ganó por esta razón. La misma razón que se está presentando en este caso, esta noche. Yo no soy abogado. Yo creo que, basándome en la información que tenemos del pasado, que si esta situación llegara a juicio, Mecklenburg probablemente ganaría en esta situación. Ahora, dada esta situación, yo tengo un par de preguntas. Con los fondos que se están pagando actualmente para los servicios que están prestando los departamentos de bomberos, ¿qué tipo de aumento están buscando ellos? Bueno, porcentual. O una estimación en términos de dólares. Charlotte quiere ir de $500,000 a 1,8 millones de subsidio. Huntersville de $106,000 a 1,6 millones. Los porcentajes son como 250 y como un aumento de como 1,000% para Huntersville. Y todos los pueblos quieren un aumento en subsidio. Estos son los únicos dos que nos han dado una cifra específica. Yo voy a necesitar una segunda vuelta. Comisionada Powell. Gracias por la presentación. Un montón de información difícil de digerir. Y sé que Davidson no pidió más. Ellos querían que la cosa siguiera tal cual. Agradezco que usted hablara del cumplimiento bruto y compararlo con el cumplimiento contractual. Porque hay malestar, hay frustración. Cuando la gente piensa que estamos falsificando las cifras. Agradezco que usted esté proponiendo más zonas y para llegar a que la gente necesite. Pero cuando uno ve el Distrito 1, es lo que nosotros sentimos. Cuando uno ve el 68% y después hacia a la derecha del norte de Charlotte, uno ve este número, eso es lo que nosotros sentimos. Aunque no es su recomendación todavía, yo no creo que el norte, yo no creo que nosotros vamos a echarnos para atrás en cuanto a
ambulancias específicamente para el norte. Es difícil para ellos. La geografía de toda esa área es tan grande. Creo yo que ustedes sienten lo mismo. Lo que ustedes quieren llegar. Nosotros los necesitamos. Así que, ¿cómo podemos armar la cosa para que ustedes lleguen? Porque nosotros sentimos el dolor ahora de no tener los recursos a tiempo. Entonces, bueno, esa es una pregunta. ¿Cómo podemos tener servicios dedicados de ambulancia para esa zona? Lo otro, y ¿cómo disminuimos los tiempos para los bomberos que nosotros les damos a los bomberos? En cuanto a ambulancias dedicadas, nosotros no estamos recomendando porque eso está fuera de lo que hacemos. Para elaborar, vamos a la segunda parte. Hemos propuesto zonas nuevas. Yo creo que deberíamos aumentar MEDIC en tamaño de flota y personal para llegar a esas zonas primeros y ver qué pasa. Si hacemos ese trabajo primero, lo completamos primero, después podemos ver, todavía hay problemas. Quizás vamos a necesitar una unidad dedicada o otra opción, como un centro de despacho más al norte, algo así. Hay otras opciones que nosotros podríamos ver esto. Yo creo que la primera prioridad para nosotros es terminar el trabajo que ya empezamos, porque como usted vio en los tiempos de respuesta en las zonas nuevas, si lo empezáramos hoy, no funcionaría. Esto nos va a tomar tiempo para implementarlo. Y tiene que ver con dólares. Porque una ambulancia que está ahí, una ambulancia que está sentada ahí y no está saliendo, esto es un costo. Tendríamos que hablar sobre esto. Pero quizás el condado quiere que hagamos esto. Entonces, por supuesto, nosotros lo haríamos. Y después, en cuanto a su segunda pregunta. ¿Cuál fue la segunda pregunta? ¿Cómo podemos disminuir los tiempos de respuesta? Hemos trabajado bastante, hemos estudiado cada determinante de llamada. Hay 2,200 determinantes de llamadas que alguien nos llama 911. O sea, ¿cuál es el recurso que tenemos que mandar? 2,200. Pero hay una oportunidad para que reduzcamos varios, como 32% en todo el condado. Esto es algo que hay una oportunidad para significativamente disminuir los tiempos de espera de los bomberos. Pero hay algo que es tan importante, quizás más importante. Advanced Send Protocol, el protocolo avanzado de envío. Esto es para cómo la policía se puede comunicar con nosotros más rápido para que nosotros entendamos en el momento qué es lo que necesita la policía. Porque a veces mandamos los bomberos sin el técnico médico y después tiene que esperar para nosotros. Si podemos reducir las veces que ellos salen sin el personal médico, yo creo que podemos hacer eso. La segunda parte, la mayoría de estos llamados los generan la policía. Y ellos están dando información buena. A veces, generalmente es buena, la información es buena. Pero nosotros no recibimos esto. Así que necesitamos MEDIC. Esto no nos dice qué tenemos que mandar. Entonces, el protocolo avanzado de envío, lo estamos haciendo en un programa piloto en Cornelius, gracias al pueblo, a toda la gente de Cornelius, la policía de Cornelius, porque creo que esto va a ser exitoso para que la policía sepa cómo mandarnos la información para que nosotros le demos la respuesta adecuada. Así no solamente estamos mandando a los bomberos para ver cuál es y no tenemos la policía ahí mucho tiempo esperando, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy trabajando con el jefe Jennings de CMPD
one of my staff might know the answer to that. Quizás ya está fijada el día para la reunión. La meta sería que este protocolo estuviera en lugar en todo el condado. Vamos a necesitar el apoyo de la ciudad, de los pueblos y los departamentos de policía, especialmente en los centros de envío, los dispatch centers. 7 preguntas. Y yo creo que podríamos reducir muchos de esos tiempos de respuesta. Esto ya va en camino. Comisionada Leak y después comisionada Townsend. Gracias. Yo no soy tan astuto como estos jóvenes en cuanto al uso de los bomberos. Mi interés es la ambulancia. Y yo tengo gente de edad, de la tercera edad. Hay más llamadas ahora que los últimos 5 años. Y es un problema a nivel nacional. Mi preocupación es qué tenemos que hacer nosotros para informar al público general, para vivir de una manera más sana, para que la demanda no sea tan grande. Una de las cosas que vemos son accidentes todos los días. Personas de 75, 80, 90, 95 años. Y en las noticias escuchamos esto todo el tiempo, cada 10 minutos. El tráfico. Y esto es parte de la preocupación. He tenido 3 llamadas esta última semana donde hay residentes que, o sea, su peso, cuando se caen, pesan tanto que no se pueden levantar. Saben que es caro porque lo han usado, pero es un tipo de apoyo. Mi respuesta es, lo único que usted puede hacer es llamar a los bomberos. Y no llaman al servicio de ambulancia, llaman a los bomberos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos reeducar a nuestra gente para que traten de vivir de una manera más segura? Y cómo evitar tener que usar este tipo de costo de los bomberos y que rompan puertas y para que lleguen a la gente. Una familia que me llamó, tuvieron 2 incidentes en su familia de la misma persona. Así que hablando con usted y escuchando esta noche y el tener esto para compartir con el público general, que por lo general doy los panfletos que me dan a los ministros de las iglesias para dar esa información al público en general. Así que necesito su ayuda. Cómo entregar y cambiar ese proceso de pensamiento y hacer que sea más fácil, pero con el crecimiento de la ciudad de Charlotte es tal que nadie está pensando en cómo hacerlo más seguro. No vemos eso con los patrulleros de la carretera, el parar, que estén manejando en alta velocidad y que tomen control de las calles en la noche. Tenemos que hacer mejor trabajo para educar a los jóvenes y nuestros ancianos. Así que ayúdeme. Mi palabra es ayuda. Señor jefe, es ayuda. ¿Cómo llegar a mis ancianos? Sí, señor. Muchas gracias por su tiempo y gracias por quedarse esta noche. Tenemos gente ahí de nuestro departamento de relaciones públicas y esas son las personas que son claves para asegurarse de que ese mensaje se reparta, se riegue. Han aumentado clases de reanimación cardiopulmonar, educación pública. Son maravillosos. El reconocer a esa gente por el gran trabajo que hacen en nuestra comunidad es increíble, pero hay tanto trabajo que queda por hacer. No es solo en Mecklenburg, es por todo el estado y por todo el país. La educación pública, ¿cuándo es el momento apropiado para llamar a 911? ¿Cómo cuidarte para que no te pongas en esa situación en primer lugar? Pero también sabemos que hay gente que no tiene ninguna otra opción, tal vez no tengan la capacidad de ver a un doctor solos. Lo único que conocen es ir a la sala de emergencia y nosotros somos
respaldo para los servicios de cuidado de salud y seguiremos cuidando a esa gente. Es un desafío por todo el país. Creo que he mencionado antes a esta junta, estamos en casi 200,000 llamadas para servicio y como 40,000 de esos no resultan en transporte de ambulancia. Muchas personas necesitan que les revisemos y ni siquiera van al hospital. Eso es un gasto tremendo y un costo para estar listos. Lo hacemos porque queremos estar disponibles para todos, y seguiremos haciendo eso. Pero hay tanto trabajo que se tiene que hacer todavía y le agradezco que haya mencionado eso y ojalá sigamos trabajando juntos para seguir con la educación pública por todo el condado. Comisionada Townsend Ingram. Muchas gracias a todos. Los respetamos, los apreciamos muchas veces. Es un trabajo sin agradecimientos. Yo estaba buscando en Google algo de esta información, pero yo sé que tendré preguntas adicionales que quiero preservar, no solo para esta segunda ronda, pero tal vez para más tarde que podemos hacer. Pero una de mis preguntas para esta noche es el modelo de fondos parece que es anticuado. ¿Quién organiza eso? ¿Quién dice eso es algo que tiene que llegar a Raleigh y después la Asamblea General de Carolina del Norte lo ordena? ¿Quién lo hace en los distritos? ¿Quién hace los distritos? Central era angosto. ¿Quién ensambla el modelo de fondos? Y también tienen una base. ¿Qué porcentajes las bases? Me encantaría ver los porcentajes de quién proporciona qué en los fondos. Sí, puedo repasar eso con usted ahora. En el estado de Carolina del Norte, los condados son responsables por la provisión de servicios de los paramédicos. Es a nivel local que eso está diseñado y en este sistema está diseñado para que los paramédicos son los servicios de ambulancia. Somos un proporcionador exclusivo, no hay otro servicio. Los hospitales tienen algunas ambulancias que usan para entre los campus, pero solo somos los únicos proporcionadores de servicios de 9 a 11 en el condado de Mecklenburg. Ese sistema se creó en los años 90, que fue lo que formó Medic. Somos una agencia intergubernamental. No soy empleado de condado, soy de médico, pero soy del gobierno. Tenemos un representante de condado de Novant Health. No quiero interrumpirlo, pero creo que tenemos tiempo limitado. Eso entiendo. Ustedes reciben un subsidio del condado de Mecklenburg. Reciben subsidio de una fundación, ya que son una organización sin fines de lucro del estado, federal, esa clase de cosas para que veamos qué es lo que entra en los fondos que ustedes reciben y tal vez sea que es un modelo complejo, complicado de fondos. Tenemos que ver de dónde vienen los fondos y además esas son cosas que podemos pensar. Hay preguntas que tengo sobre la capacitación, tal vez el nuevo lugar de capacitación puede ayudar a reducir esos tiempos de llamadas. Podemos trabajar con las relaciones públicas para sacar los beneficios de la capacitación. Sí, ahora sí, estoy rastreando con usted. Hay dos maneras principales que se funda. El 75% de nuestros ingresos viene en la forma de servicios. Eso es lo que cobramos y recopilamos de los y recogemos de los pacientes. Usa los servicios. Los otros 25% viene en la forma de subsidio de condado. Y ese subsidio de condado se habla cada año con médico. Como parte de nuestro proceso, mandamos el presupuesto a la gerente de condado y ella hace la petición y eso se aprueba. Hay esos dos fuentes y no hay otros fondos. Comisionada Rodríguez McDowell. Okay. Thank you, YTI, for
setting up that question because Gracias por I'm on a similar track, trying to understand the funding model, and so preparar el terreno ahí. Yo estoy tratando de entender el modelo de los fondos. Cuando primero entré en la Junta en el 2018, me acuerdo que la gente llegaba y hacían cola para hablar de sus cuentas de la ambulancia y había muchas quejas sobre eso en ese tiempo. Ahora ya no tenemos eso. Mi pregunta es, ¿eso es porque el condado está pagando un subsidio más alto? O estoy tratando de entender Atrium Novant, su papel, qué clase de fondos. No creo que usted dijo que el condado es responsable. Eso no significa que los sistemas de hospitales sean responsables. Eso no tiene sentido para mí. Si pudiera ver la cantidad de preguntas en mi papel aquí. Es como intentar seguir esto. Los condados y médicos no tienen requisito para proporcionar y luego no escuché. No tenemos ningún requisito. Hubo dos cosas al final ahí. Uno está basado en todo lo que he aprendido de las investigaciones. No creo que el condado tenga una obligación de dar fondos para los servicios de los que responden primero. Pero también en hablar, yo quería asegurarme de que no estuviéramos obligados. ¿Cómo funcionan los otros condados? Ningún otro condado tiene contratos para los servicios a través de los servicios de ambulancia. Medic no está obligado a tener un contrato con los bomberos. Ok, disculpe. No tengo la menor idea de cuánto tiempo me queda, pero eso me ayudó mucho. Tengo que decir que sabemos que esta junta apoya a los que responden primero. Gerente del condado puede ayudar con esta idea. Los pueblos y Charlotte estamos pagando subsidios para los pueblos y Charlotte. Sí, para todos. ¿Puede explicar eso? El origen del subsidio viene de los años 90 cuando Medic, esta estructura fue creada y como indicó JP, hicimos muchas investigaciones, hablamos con Joe Penner. El origen exacto no está claro, pero lo que creemos que es en ese tiempo principalmente teníamos bomberos voluntarios que no tenían autoridad para cobrar impuestos, no tenían mecanismo para conseguir fondos solos. Desde ese tiempo ha cambiado el sistema significantemente en que hay departamentos de bomberos en los pueblos y ciudades que tienen la capacidad de cobrar impuestos y para poder dar fondos a sus propios servicios a través de la ciudad. Así que la ciudad cobra impuestos y le da a la estación de bomberos. Los ciudadanos ya están pagando ese servicio, así que realmente no hay razón que el condado debería estar proporcionando fondos a ningún departamento de bomberos. Eso constituye un cambio al presidente. Hubiera sido cambiado hace mucho tiempo, pero simplemente no lo hemos hecho. El condado de Mecklenburg es significativamente diferente ahora que a mediados de los 90. Y su pregunta, creo que cuando usted entró en la junta en ese tiempo, creo que una de las cosas, el intentar cobrar cuentas delincuentes de la ambulancia, y eso fue de donde salió esa pregunta. Comisionado Griffin, para terminar esta ronda en particular, y luego volvemos a todos. Lo que yo sí sé, la función del gobierno, la primera prioridad es la seguridad de los residentes. Eso se consideraría seguridad de mi perspectiva. Para ayudarme a repasar estas preguntas, puedo
tengo que tener contexto. Quiero mirar este MOU del 97. Hay preguntas y respuestas. Eso me ayudaría a compartirlo con la Junta. Dijo algo de que el condado era responsable de los servicios de Medic. Eso está en el estatuto. Señor abogado, dígame dónde puedo conseguir esa información. En el 23, creo que ese fue mi primer presupuesto. Creo que es cuando ustedes hicieron presentación sobre cambiar sus tiempos y servicios. Los hermanos de Departamento de Bomberos estaban ahí. Era todo, se llevaban bien y ahora 2 años después están mirando cómo divorciarse. Cómo llegar aquí, y no quiero alarmar al público general sobre la calidad de sus servicios con respecto a si es ambulancia o bombero. Yo podría tener 1000 preguntas, pero simplemente serían preguntas sin contexto. Así que si puedo conseguir esos documentos, quiero ver cómo fluyen las cosas. Y el condado de Mecklenburg, la población, creo que he visto en alguna parte, va a aumentarse por 500,000 por el 2030 o 2050, algo así, un número grande. Que tenemos que hacer esto bien. Si el 97 fue ese tiempo, hace 30 años, 30 años de ahora, tenemos que hacer esto bien para que seamos consistentes en proporcionar servicios de primera clase a todos los residentes del condado de Mecklenburg. Si pudiera recibir esos, sería maravilloso. Sus 8 zonas son sin los servicios de nuestros socios. Eso todavía incluye los servicios de los que responden primero. Son específicamente como Medic mira nuestras respuestas, no las respuestas de los bomberos. Estoy tratando de ponerlo en contexto y ahora hay demasiadas partes que se están moviendo. Si puedo tener el papeleo y puedo leerlo y determinar, también puedo ponerme en contacto. Si somos el único condado en Carolina del Norte que tiene esta relación económica con las municipalidades, quisiera tener eso. Si el señor abogado o no sé quién puede proporcionar esa información. Gracias, señor jefe. Gracias. Todos vamos a hacer una ronda 2. Señora actuaria, creo que todo el mundo necesita 2 minutos. Yo sugiero saquemos nuestras preguntas y el comentario al final. Comisionada Altman, Meyer y comisionada Dunlap, saquen sus lapiceros. Voy a darles bastantes preguntas. Voy a tratar de recordar. Pero antes de hacerlo, déjenme decir, entre 50 y 150 personas se están mudando aquí diario. Así que tiene sentido que necesitamos cambiar y crecer. Y obviamente yo entiendo. Sí, la gerente no quiere cobrar dobles impuestos a los residentes cuando estamos tratando de poner un poco más flaco el presupuesto. Número 1, no acepto realmente que esto no puede dividirse por código postal. Creo que debería ser así. Creo que debemos ese nivel de transparencia. No acepto eso. No quiero que ese sea el resultado. Sinceramente espero que encuentre la manera de proporcionar estos datos por código postal para ayudar y todo el mundo entendiendo que esto es justo y equitativo. ¿Puede explicarme por qué aparentemente en Iredell y los condados de Iredell y Cabarrus tienen bases establecidas donde opera EMS, a diferencia de Mecklenburg? Si puede hablar de por qué es diferente para nosotros aquí y por qué no podemos hacer lo que ellos están haciendo. Y también ha dicho que no ha habido ningún impacto adverso a los servicios, pero los pueblos sí tienen inquietudes con respecto a los servicios y quiero tocar ese tema públicamente y tener transparencia al respecto. Y sí, gracias.
con respecto a la pieza de los códigos postales, tuve una conversación apasionada, robusta con los gerentes del pueblo. Yo comuniqué al grupo en ese cuarto que tendríamos una conversación con mi junta. Ese día cuando hablé con mi jefe de la junta y hablaré con la junta, creo que eso puede ser parte de nuestro plan siguiendo adelante mientras seguimos mirando cómo reportamos los tiempos de respuesta. Eso incluye las zonas, las extensiones de que hablé antes. Creo que eso debería incluir conversaciones sobre el reportar por código postal, cómo funciona mejor. Una cosa que quiero decir es, si hiciéramos que sea un requisito que Medic responda en 10 minutos y 59 segundos por código postal, necesitaría muchísimas más ambulancias para tener éxito con eso. Hay ¿cuántos códigos postales en el condado de Mecklenburg hoy? Eso sería un aumento significante en lo que necesitaría Medic para poder tener éxito con ese nivel de granularidad y detalle. Es por eso que no se armó el sistema así de partida. ¿Entiende? No, pero usted dice que usted mide esto en zonas. Pero ahora, o sea, esto parece algo un poco turbio. Uno puede ser exitoso en una zona, uno quizás no va a llegar a todas las códigos postales. Uno puede cumplir con menos de la mitad. Sí, pero esto me preocupa. Sí, tenemos que estudiarlo. Ahora también, y ahora, ¿cuáles serán las otras dos? ¿Cómo los otros condados pueden tener ambulancias en zonas? Iredell y Cabarrus. Ellos usan el deployment estático. Ellos han creado estaciones de EMS o ellos comparten estaciones. Ellos tienen ambulancias estacionadas en estaciones de bomberos. No fue diseñado la cosa aquí. Ellos optaron por un modelo de entrega dinámico. Es más, uno no tiene que gastar millones de dólares para estaciones y uno tampoco está pagando costos para las ambulancias siempre se están moviendo. Dependiendo del día de la semana, sabemos cuántos tenemos que estar allá en cualquier momento, cualquier día, en vez de simplemente decir, ahí tenemos 60 estaciones y 60 ambulancias listas siempre. No, nosotros subimos y bajamos, es mucho más costo efectivo. Y también cuando están saliendo las ambulancias, podemos generar, y esto da entrada, y ahorramos dinero para el condado hacerlo de esta manera. Y muchos sistemas en el país, incluyendo donde he trabajado antes, son sistemas grandes, ellos también lo han hecho. Y calidad de atención en el norte. Cuando hay una preocupación, cualquier llamada, yo quiero que sepan que esto hay un estudio de aseguramiento de calidad. Si hay algo que hay que corregir, lo corregimos inmediatamente. Si es capacitación, sea lo que sea, se corrige lo antes posible. Ahora reconozco que en cuanto a que no hay impacto adverso en el desempeño clínico, ha bajado 0%. Estamos mejor, como les dije antes. Así sabemos que hemos tenido cero. Comisionado Meyer. Sí, poco a poco la cosa me está quedando claro. Si usted fuera jefe de bomberos, ¿qué diría usted? ¿En cuanto a qué? Porque en cuanto a financiamiento, bueno, yo creo que los bomberos dirían, ellos tienen que tener financiamiento completo para hacer el trabajo que ellos proveen. O sea, el asunto es quién lo va a financiar. Lo que yo escucho, y yo no los represento, ellos están aquí, pero yo no los represento a ellos. Lo que yo entiendo, ellos creen que como los condados
tienen la responsabilidad de servicios de EMS. Ellos también tienen que pagar a los primeros intervenientes. Y yo no creo que sea el caso, según lo que yo entiendo. Así que si ellos estuvieran aquí hablando con ustedes, ellos dirían que el condado tiene la responsabilidad para que los bomberos paguen los primeros intervenientes. Pero si no los financiamos, ellos van a... Pero, ¿cómo es la cosa? ¿Ya los están pagando? ¿Cómo es esto? No tiene sentido para mí. Por ejemplo, si damos financiamiento adicional, sería el ir al fondo general. Yo no sé cómo funciona esto. Ellos igual van a tener el financiamiento completo, pero yo tampoco represento a la ciudad, así que yo no sé. ¿Esto tiene más sentido? Sí, para mí tiene sentido. Ellos piensan que es responsabilidad del condado y que tenemos que pagarlo. Yo estoy en desacuerdo. Yo no creo que tenemos que pagar. Yo creo que es parte del trabajo que ellos han. Hay diferencia de opinión. Hay filosofía diferente ahí. Comisionado Dunlap y después Powell. Bueno, antes de empezar con mis comentarios, decir que los sentimientos no son hechos. Piensen en esto. El hecho de que alguien siente algo no significa que sea la verdad, porque hablamos de sentimientos, lo que siente, pero los sentimientos no son hechos. Que él nos dio los hechos de cuál es el tiempo de los tiempos de respuesta. Pero ahora siempre hablamos de data, de los datos, de la información. Él nos da la información, pero ahora todo el mundo quiere saber los sentimientos. La mediación es posible, será posible. ¿Y qué pasa si hay un impasse y los primeros intervenientes tendrían que intervenir? No importa qué. Buenas preguntas. La mediación, yo creo que se funcionaría, pero yo creo que ¿vamos a financiar o no vamos? Si no vamos a financiar, entonces, ¿qué pasa con los acuerdos que ya tenemos? Hay dos pueblos y una ciudad que ya nos han dicho que quieren renegociar. Si no hay financiamiento, ¿estas comunidades van a firmar contrato con nosotros? Yo no sé. Así que quizás vamos a necesitar mediación o algo así. A ver, ¿cuál fue la segunda pregunta? ¿Qué pasa si hay impasse? Y también la tercera pregunta, hay un deber para cuidar. Supongamos que ahí llegamos a un impasse. Otros condados en Carolina del Norte que no funcionan usan el sistema estatal de EMS. Es bastantes documentos que forman el sistema de EMS. Nuestros bomberos ya están en este plan. Ellos están allí con las personas que tienen credenciales de EMT, y esto incluye los protocolos de envío y también protocolos como atender a la gente. Todo eso está en el plan EMS. Hay por lo menos una comunidad que tiene un manual para los primeros intervenientes, para las personas dentro de este condado. Pero en general es parte del plan de Carolina del Norte de EMS. Ahora, para tener claridad, si no tuviéramos contratos, si no llegáramos a un acuerdo, si estuviéramos funcionando sin contrato, ellos, los bomberos, igual pueden responder a llamadas de EMS como primeros intervenientes en el condado. Nuestra expectativa, nosotros seguiríamos enviándolos como lo hacemos ahora. La diferencia es que sin el contrato, Medic ya no los puede obligar que vayan. También es importante saber que la decisión de las comunidades no tienen que proveer ese servicio. Ellos pueden responder o no tienen la obligación legal de responder. No sé si ahora tienen más preguntas.
Sí. Ahora estamos aún más confusos. Es complicado. Ok, comisionada Powell y después comisionada Leak. Gracias. Ahora, lo que están pidiendo para el presupuesto me parece poco. O sea, es que el crecimiento es tan tremendo. La gente habla de la base de los impuestos, infraestructura, pero la carga es más grande que la base impositiva. ¿Cómo podemos encargarnos de todo? Es más que ambulancias. Como ya dijeron dos otros comisionados, esta es una obligación de primer orden. Como esa obligación de primer orden, hay emoción. Mi padre murió cuando tenía 48 años porque la ambulancia no llegó a tiempo. No vinieron bomberos, no vino ambulancia. Yo amo a todos. Yo amo a los primeros intervenientes. Todos quieren llegar. Pero no podemos hacer lo que tenemos. Si no invertimos más en Medic, no vamos a poder hacerlo. Yo creo que necesitan 2 ambulancias. Dos que están en el norte de donde vengo yo, con más frecuencia. No, lo siento. Yo tengo que representar a mi gente. Yo quiero que sea estratégico. No quiero que estén estacionados en el norte. Pero es raro que yo vea ambulancia en el norte de allí. Yo me fijo en eso porque es tan infrecuente. Yo espero que usted está pidiendo lo que necesita. Yo sé que vamos a tener que abordar esto a lo largo de varios años para cumplir esto. Es que estamos tan reatrasados. Así que yo apoyo esto. Gracias, Grace. Excelente. Gente de Medic y bomberos, agradezco a todos y agradezco la buena fe, porque a usted le dan duro siempre. Usted vuelve y trata de hacer lo mejor para la comunidad y usted quiere responder lo más rápido posible y no lo puede hacer si no tiene lo que necesita. Así que yo creo que necesita 2 ambulancias. Comisionada Lee y después Towns Ingram. Hay un... Okay. Ahora, si tengo incendio en la casa, ¿a quién llamo? ¿Llamo a los voluntarios? ¿Llamo a la ciudad? No, hay que llamar 911. No, usted llama 911 y ellos le dan lo que usted necesita. ¿Y quién va a ser? El bomberos. No, nosotros somos ambulancias. ¿Son los bomberos? No, en su comunidad sería el departamento de bomberos del distrito 2 de Charlotte. Si usted tuviera un incendio. ¿Por qué digo esto? Porque la mujer promedia, muchas de estas mujeres son solteras. Si algo pasa, si me caigo, ¿a quién llamo? ¿Los bomberos normales o a quién llamo yo? Usted llama 911. Cuando usted llama 911 le van a preguntar, ¿usted necesita bomberos, policía o ambulancia? Si usted tiene un incendio, usted dice incendio. Estoy haciendo preguntas básicas porque el ciudadano en general va a hacer preguntas, especialmente los de la tercera edad y no tienen la experiencia para tomar esa decisión. Gracias. Estoy pensando, yo estoy pagando por esto en mis impuestos, pero no es verdad. Yo no estoy pagando esto en mis impuestos, ¿correcto? Sí, usted lo está pagando en sus impuestos. ¿Mis impuestos pagan los bomberos? Así que más vale que vengan. Yo me quedé aquí hace 2-3 años. Si no hubiera sido por Michael Bryant y Dina que hubieran venido, a mí me habrían dejado allá afuera porque estaba oscuro. Y unos hombres que está... Hay gente que es parte de este grupo ahí, me miraron nomás y siguieron caminando. Gracias. Sí, y el presidente de esta junta era una de estas personas. Gracias, señor. Gracias, señor. Ahora, todos nosotros aquí que queremos, estamos tratando de meter un clavo redondo en un hueco cuadrado.
La infraestructura es lo mismo, o sea, no se puede financiar las cosas de la misma manera. Tenemos que volver a estudiar esto. En cuanto a lo que dijo la comisionada Altman y los códigos postales, si no tenemos los porcentajes, igual hay que medirlo, hay que ver qué nivel estamos proveyendo a cada código postal, el zip code. No es que tenemos que saber, o sea, no sabemos lo que no medimos y por lo tanto ustedes miden cosas ustedes como cuando la persona está la eficiencia, la precisión y la rapidez, pero también miden el nivel de atención del cliente. Yo he tenido un par de incidentes con médico. Hay capacitación, hay capacitación para sensibilidad cultural, etcétera, etcétera. Sí, y tenemos hay una tercera parte que estudia justamente esto. Sí, a mí me gustaría ver esto, además de saber más del dinero. Así que yo todavía somos el único condado que provee un subsidio. Somos diferentes que otros condados. Somos el condado más urbano, así que tiene sentido de que hagamos las cosas de manera diferente. Dine, lo que usted está diciendo es que la autoridad impositiva, la carga tiene que estar en las municipalidades, no en el condado. Y si las municipalidades quieren dar ese servicio, ellos tienen que pagarlo a través de sus impuestos, no a través de nuestros impuestos. Bueno, lo que yo diría es que sus impuestos ya lo están pagando. Es parte del servicio que presta. Es parte del servicio que uno paga, con los impuestos para los bomberos. Es parte de su responsabilidad. Pero los bomberos quieren que el condado lo haga. Pero ellos no tienen que dar este servicio de EMS. Ellos podrían decir, ya no lo vamos a hacer. Servicios de EMS. Lo que yo quiero saber somos el condado. Porque somos el condado, nosotros tenemos que traer equidad a toda la gente dentro del condado, ¿verdad? ¿Cómo si unas municipalidades donde EMS no hay servicios ahí porque no están financiando, ¿entiende? Pero ya lo están haciendo. Son parte del plan de Carolina del Norte, EMS. ¿Quiere hablar al respecto? Quizás hubo confusión. En el plan EMS del Estado, todos nuestros departamentos están en este plan, porque todos han optado a dar servicios de primer interviniente. Ya se está pagando esto. Hay que cada departamento de bomberos tiene su lista de personas calificadas y hay protocolos, hay controles de protocolos. Todo esto está creado para esta dinámica. Ya son parte del sistema y ya les están pagando para ser parte del sistema. No, que yo piense, no hay problemas con equidad porque a todos le están pagando y ya lo están haciendo todos. Comisionado Griffin, 2 puntos rápidos. Yo sé que los condados son diferentes, pero ¿cómo se comparan los tiempos de respuesta entre Mecklenburg con Wake, Forsyth, Guilford? Yo sé que son diferentes, pero se piensa que los tiempos van a subir, van a mantenerse iguales si nos separamos o van a empeorarse. Yo no soy un experto en cómo los otros condados, cómo ellos miden los tiempos de respuesta, pero según lo que yo entiendo, cómo lo hace MEDEC es mucho más sofisticado y mucho más profundo. Perdón.
Comisionado Donda, le gusta información. ¿Hay información allá? ¿Hay información? Si no hay información, no. Yo tendría que preguntar. Y quizás unos condados ni siquiera miden los tiempos de respuesta con nosotros. Ahora, para el condado de Mecklenburg, su predicción, su pronóstico es que igual podemos cumplir con tiempos de respuesta aún si nos separáramos. Ahora, en cuanto a MEDIC y a nuestras respuestas, si podemos seguir fortaleciendo a MEDIC en los próximos años, sí podemos cumplir con esos tiempos de respuesta. Su presentación dijo que nosotros con paros cardíacos estamos por encima del resto del país. Pero ¿y qué pasa si nuestros socios no están cooperando? Si ya no están tan colaboradores. Sí, especialmente en paro cardíaco. Si no tuviéramos a los bomberos ahí, esto impactaría y no tendríamos ese nivel de éxito que tenemos, o tendríamos que tener otro medio para proveer ese servicio. Sé que pasamos por múltiples rondas, no estoy seguro si ayudó o no, por ser honesto, pero sí aprecio a tiempo las respuestas. Un par de cosas que quiero destacar. Uno, ciertamente tenemos un hueco, un espacio grande entre múltiples facciones. Tenemos que cerrar esta división. Cuando habló de nuestras responsabilidades a la comunidad, que es la seguridad, que es número uno. Así que, un par de cosas que quiero saber. Y Dina, tal vez usted tenga que contestar algo de esto. ¿Qué es la frecuencia de las reuniones entre, me imagino que son dos diferentes grupos, pero los problemas que tienen los pueblos, el departamento de bomberos, ¿qué es esa frecuencia? ¿Cuándo es la próxima reunión? ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Ahora, con nosotros, con el departamento de bomberos de Charlotte, tenemos un memorándum en vigor que es hasta julio de este año y nos reunimos 2 veces por mes y nos hemos reunido 2 veces por mes desde enero. Tuvimos nuestra última reunión el martes. Las reuniones han cerrado el espacio un poco. Están como que las reuniones con el departamento de bomberos han sido fenomenales. Entonces sí están hablando de los problemas que quieren arreglar. Los temas comunes salen de nuestras reuniones con el departamento de bomberos, de todas las cosas que alguien podría pedir. Por ejemplo, estas son las cosas comunes que todos parece que creen que son importantes. Hemos identificado esos y ya estamos trabajando en soluciones y estamos ya en camino con eso, con el departamento de bomberos. Ahora, si los escuché correctamente, nos están pidiendo que pasemos a 1,8 millones y hasta 10 millones. Eso es lo que entendí. Hicieron una presentación con su gente de finanzas y en esa presentación repasaron detalles, una presentación detallada, lo que cuesta para proporcionar servicios. Su calculación es de como unos 10 millones de dólares a lo largo de cierto tiempo. No se ha especificado. La ciudad quisiera llegar a esos 10 millones para que tengan los fondos completos para lo que creen que es su costo para proporcionar los servicios. Dina, ¿quiere agregar algo en este momento? No, gracias. Déjeme agregar un par de otras cosas a esto y de nuevo gracias y se lo agradezco. Estamos oyendo de usted. Creo que entendemos cuál es la posición de la gerente en algo de esto. Creo que nuestros amigos en los pueblos tienen una posición completamente diferente, que tengo que tener un mejor entendimiento y luchar con dónde está el desacuerdo. Y no tengo eso todavía. No tengo claro eso todavía. Yo quisiera ver a la gente que tiene como
vela en el entierro, en el cuarto, porque si no escucho de esas personas, yo no voy a poder tomar las decisiones necesarias. Voy a tener que escuchar los dos lados y trabajar con mis colegas para que trabajemos y para que lleguemos a lo que es mejor para la comunidad. Dejaré todo ahí. Hablaré con usted, señora gerente, para que oigamos los dos lados y tener un mejor entendimiento con todas las personas que tienen vela en el entierro. Sé que le he dado mucha información. Está bien, es importante. Gracias a todos. Les agradezco su tiempo. Eso concluye mi reporte del gerente, señor jefe. Ahora pasamos a un pedimento para aprobar las cosas que no han sido jaladas. Sí, se mueve. Todos a favor, digan que sí. Opuestos, es unánime. Señora actuaria, pasemos a las cosas que se han jalado. 2502. El acuerdo interlocal con la ciudad de Charlotte sobre el arroyo Kings Branch y Archdale Drive. Jale esto en términos de encontrar si tiene que ver con los tratos con el Distrito 2. No, creo que está en el Distrito 5. Disculpe, gracias. Ahora mi gente está feliz. Gracias. Si se mueve, señor jefe, gracias. Segundo, todos a favor, sí. Opuestos, sí. Próxima cosa. 250205, enmendar el componente principal de las tarifas de aguas. Es responsabilidad del condado los aumentos de las tarifas. Hable más fuerte. Las tarifas van a venir más tarde para aprobación. ¿Quién va a estar pagando? Eso incluye el Distrito 2. ¿Qué cree que podría ser? Se mueve, señor jefe. 2, segundo. 2 a favor, sí. Unánime. 0210. 0207, reembolsos de impuestos. Comisionado Rodríguez McDowell. Yo quería mencionar esto como para que esté consciente la gente. Se me acercó WCNC hace como una semana o dos para hacer una entrevista en cámara sobre los vehículos. Tienen valores. Están sobrevalorando los vehículos en el condado de Mecklenburg. Quería hablar de esta cuestión. Lo que yo aprendí del proceso fue que todos los vehículos en el condado de en Carolina del Norte tienen un valor por contratista escogido por el Estado. Nosotros no escogemos ese contratista. El Estado lo escoge. Mi vehículo personal fue sobrevalorado por $10,000. Así que al ponerme en contacto con el asesor de impuestos, yo pude lograr que el valor se redujera por $10,000, que me ahorró $75 en mi cuenta de impuestos personales. La moraleja de aquí la historia, todo el mundo es responsable por saber el valor de su vehículo. El condado valora como 800,000 vehículos por año. Todo esto es por computadora y hojas. Algo se puede perder en el proceso. Una cosa pequeña puede tener un error. Quería hacer mención de esto. Si cree que el valor de su vehículo es diferente a lo que está diciendo el condado en su cuenta de impuestos, puede ponerse en contacto con el condado. 980-314-4226. Gracias por mencionar eso. Hay una junta que si tiene que hacerlo formalmente y tiene que llevarlo al próximo nivel. Todos a favor digan que sí. Los sí tienen 210 contratos de construcción.
Segundo. Todos a favor digan que sí. Los opuestos, los sí lo tienen. Vamos a pasar a los reportes de los comisionados y comenzaremos con la comisionada Townsend Ingram. Ningún reporte. Comisionada Powell. Yo apoyo plenamente Medic, el presupuesto de Medic. Me sorprende. Me quedo con la boca abierta. Comisionada Dunlap. Comisionada Alban. Gracias. Dina, no sé si usted se siente cómoda opinando. Me interesaría saber cuáles serían las implicaciones de impuestos. Mirando esta cuestión de Medic, serían como $6 millones al año, aumentándose cada año. ¿Tiene un sentido de cuánto sería el costo de lo que están pidiendo? En este momento no, pero creo que tocando su punto no es el primer año. Son los años después. Una vez que lo haga es para siempre. Escuché 1,8 millones de la ciudad y 1 millón de Huntersville, 1,6 la ciudad de Charlotte. Creo que deberíamos entender cuáles son las implicaciones de nuestro presupuesto y los impuestos. Comisionada Rodríguez McDowell. Gracias, señor jefe. Hoy tuve la oportunidad de pararme con el congresista Alma Adams y Martorell en un día en acción que fue una conferencia en prensa en la lucha para salvar el seguro social de la administración actual, de lo que están cortando. Muchas personas de todas secciones, muchos estarían muy devastados. Esto ha sido una promesa a la gente americana por 90 años. Muchas veces se llama algo que la gente que cree que tienen derecho, pero no se equivoquen, la gente ha estado trabajando toda su vida. Esta persona es uno de los consejeros más altos que el presidente ha tenido a su alrededor. Cortar seguro social para darle alivio en los impuestos a los millonarios y mil millonarios. Esto no es una cuestión azul o rojo, esto es una cuestión rojo, blanco y azul. Esto toca cada familia, la clase trabajadora. Tienen que ponerse en contacto con sus senadores, congresistas, y dígales por qué quieren que protejan el seguro social. Gracias, señor jefe. Comisionado Meyer, quiero agregar Medicare y Medicaid. Gracias. Comisionada Leak. El día de las sanciones con el gobierno, con el Distrito 2, eso tiene lugar el 17 en Valerie Woodard Center. Comisionado Griffin. Quiero mencionar el primer café con comisionados. Experimenté en el centro de recreación Eastway. La verdad me encantó oír a la gente normal, común y corriente, teniendo conversaciones sobre sus vidas y sus inquietudes. Fue fenomenal. Segundo punto, respondiendo a la conversación sobre el médico. Algunos de ustedes, comisionado Dunlap, creció acá. Yo crecí cuando las funerarias eran el servicio de ambulancia aquí. Y la calidad de servicio para ciertas comunidades en el condado de Mecklenburg, sea cual sea la decisión de esta conversación y debate, espero que mantengamos en mente tener el nivel más alto de servicio a todos los residentes del condado de Mecklenburg y particularmente a esas comunidades. Alguien que es muy importante para nosotros,
Para los que nos reunimos acá en el centro de gobierno, en esta cámara, regularmente no va a estar con nosotros. Esta será la última reunión para este individuo. La mayoría conocen al oficial Charlie Eubanks acá. 27 años. Charlie Eubanks, 27 años del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg hasta junio. Así que, Charlie, usted ha sido ha sido una felicidad tenerlo aquí desde el tiempo que yo llevo acá. Estoy muy feliz por usted. Le deseamos muchos años de salud y felicidad. Quiero que venga, por favor, denos la mano, por favor, para que podamos agradecerles, darles las gracias. To recognize your sense of humor. Congratulations. I'm sorry, I don't get a chance. Thank you. That's great. Oh, wow. That's service. And, since it's been 27 years, I do want to give Ya que han sido 27 años, quiero darle la oportunidad, si alguien quiere decir algo rápido, quiero que aprovechen esa oportunidad si hay algo que tiene palabras para Charlie. Yo simplemente diré que entiendo, comprendo la lucha, sé por lo que él pasó. Lo único que le puedo decir es disfrute cada momento. O puede querer castigarse y presentarse para comisionado. Le deseo lo mejor a usted y su familia con eso. Entretendré una moción para cerrar. Todos a favor digan que sí. Sí. Ok. Se cierra la sesión. How you been? Great. Today I stayed home from school. I was under the weather. So I'm going to go straight back home and just try to be in bed by I hear that. by 10 o'clock. I hear that. I have to be in Union County in the morning, but I will go home and climb in bed. Basically, I will do the same as you. So where are you going to church now? I mean, are you guys up in Huntersville or where are you? Yes. Huntersville? Yeah, so St. Mark's or where are you? Okay. Yeah, we go to St. Mark. Yeah. Okay. Let me tell you something funny. I was with my family 2 Thanksgivings ago in Chile. Okay. And with my wife and with my our younger son. And who, by the way, financed this whole thing. I mean, he was such a gift of his. So we get a whole week off at Country Day now since COVID, so we took it, went down there. Okay. And on Sunday, I said, okay, let's go to Mass. So let's find. Latin America is different. Here in the U.S., you can find early morning masses, on Sundays. Latin America runs a little bit later, It runs a little bit later. Right. So the earliest Mass I found happened to be